Bueno, pues después de esta espera que siempre resultan inesperadas, ¿no? Siempre hay algún problema, y más ahora, cada vez más en el centro de México, ¿no? Dificultades de transporte. Entonces, pues ahora hay que planear las cosas con días de anticipación, ¿no? Más o menos. Le damos la bienvenida a nuestro conferenciante en este ciclo que pues ya ha sentado un precedente cada año de hacer un grupo de pláticas sobre temas de etnohistoria y arqueología, lo cual, bueno, pues ya nos enorgullece mucho que hemos seguido adelante y que pues hemos tenido, sobre todo muy importante, el apoyo de nuestros colegas, ¿no? Aunque vengan desde la tierra de los chongos zamoranos, que no haya muchos, pero así se le conoce a Zamora, ¿no? Por su dulce muy particular, ¿no? Entonces, pues le damos de principio las gracias al doctor Hans Ronskamp por esta plática sobre temas que él trabaja, que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que pues creo que nos va a poder iluminar sobre algunos problemas, algunas dudas que han surgido, por ejemplo, en nuestra clase de códices. Yo dije, espérense, va a venir el especialista, así que guarden sus preguntas para cuando él esté presente. El doctor Ronskamp es licenciado maestro en arqueología y doctor en letras por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, profesor e investigador en la actualidad del Centro de Estudios de Tradiciones del Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se dedica a la historia prehispánica y colonial del occidente de México, con especial interés en el análisis de documentos indígenas de índole pictográfica y alfabética, escritos en español y los idiomas nativos. Como administrador sigue un enfoque interdisciplinario y combina sus estancias en el cubículo y en los archivos con el trabajo de campo etnográfico en diversas comunidades. Ha publicado varios libros, artículos y capítulos sobre códices, lienzos, mapas, testamentos, títulos primordiales, ojo, y otros documentos indígenas de Michoacán. Actualmente desarrolla el proyecto La Historiografía Indígena, en la cual estudia los textos alfabéticos y pictográficos que los indígenas elaboraron en la Nueva España y en México independiente. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La Historiografía Indígena de Michoacán, El Lienzo de Jucutácato y los títulos de Carapan, publicados por la Universidad de Leiden en 1998, Los Códices de Cuchihuetamo, La Encomienda y Tributo en Tierra Caliente de Michoacán, siglo XVI, que publicamos en conjunción el Colegio de Michoacán y el Colegio Mexiquense, o sea, nosotros se puede adquirir todavía en nuestra institución. Esto fue en 2003, además de artículos como El Lienzo de Nahuatzén, Origen y Territorio de una Comunidad de la Sierra Tarasca de Michoacán, Los Nahuas de Tzintzuntzan Huitzitzilan, Michoacán, Historia, Mito y Legitimación de un Señorío Prehispánico, y es un artículo publicado en el Journal de la Société des Americanistes en 2010, entre otros muchos más. Vamos a seguir la misma dinámica, la conferencia, después habrá aproximadamente unos 10 minutos para preguntas, ya que yo insistí mucho a nuestros alumnos que se fijaran muy bien en este fenómeno de los códices del occidente y particularmente de Michoacán. Y yo creo que pues también Hans hace un trabajo heroico en lugares que ahora ya no son tan seguros, ¿no? Como Cuchihuetamo, ¿no? Que las cosas por ahí andan un poco revueltas. Entonces, bueno, pues es otro aspecto que debemos agradecerle a Hans, que sigue trabajando, hace trabajo de campo en Michoacán. No sé si eres de las guardias rurales o alguna cosa así, pero realmente Cuchihuetamo pues han aparecido en las noticias recientemente, ¿no? Por problemas que ustedes ya conocen y que no vamos a insistir. Pues le cedo la palabra a Hans, nuestro querido amigo, y si quieres podemos
puedes acomodarte en ese lugar para que puedas ver. Ah, quizá mejor, sí, va. Como Sí. tú quieras. Sí, mejor. Vamos, me llevo mejor. Como ustedes pudieron darse cuenta, de poco me sirvió traer el reloj el día de hoy. ¿No? Bueno, muchas gracias por la amable invitación, una sincera disculpa por la tardanza. Tenía fríamente calculado mis tiempos, pero pues bueno, hubo algunos, dos cosas en el camino que, pues quisieron que llegara tarde y luego pues el taxi en el último tramo y ya, pues también tardó, no encontraron el colegio mexiquense, entonces por eso llegó hasta ahora. Me da mucha pena porque por es la primera vez en 15 años que me pasa esto, ¿no? Me gusta la puntualidad, pero también les agradezco mucho su paciencia, ¿no? Digamos que me hayan esperado. Nuevamente muchas gracias por la invitación, realmente es muy grato estar aquí con ustedes. En esta plática les llevo pues durante una hora más o menos, el tiempo que me marcaron, al estado de Michoacán y a los documentos indígenas, sobre todo los pictográficos que encontramos en esta parte del occidente. ¿Ahora? ¿No? ¿No quiero ver? ¿Sí? ¿O es esta? ¿Sí? Estaba apagado, ¿eh? Ah, sí. Ok. Bueno, este mapa es más que nada para mí, ¿no? Ya a nadie le tengo que explicar, digamos, dónde queda, obviamente, la parte de Michoacán, ¿no? Pues más que nada conocida por el grupo de los tarascos, ¿no? No quiere marcar. ¿No? Ah, ok, sí. Y pues brinca, ¿no? Sí. Ah, ok, no. Sí, estoy aprendiendo, ¿eh? La parte de Michoacán, ¿no? Como ustedes saben, caracterizada por la cultura tarasca, ¿no? Dominada por un grupo que se llamaban los Wakusicha, ¿no? El linaje de los Wakusicha o de las águilas fue, digamos, el principal linaje de los tarascos, quienes en el posclásico tardío, ¿no? Más o menos entre 1200 y 1521 después de Cristo, ¿no? Lograron hegemonizar, digamos, su poder en el territorio michoacano, ¿no? A partir del cacicazgo de Tzintzuntzan, ¿no? La capital del reino tarasco, y consolidar entonces, digamos, un reino de grandes dimensiones que abarcaba prácticamente todo Michoacán y también pequeñas partes, digamos, de los estados vecinos, ¿no? El grupo pues, más conocido. Este esquema también, digamos, es superfluo, ¿no? Como ustedes saben, obviamente, una de las características, digamos, de las culturas mesoamericanas, ¿no? Incluyendo las culturas mesoamericanas que ocuparon, digamos, el occidente, es que tuvieron su propio sistema de escritura, ¿no? Y pues en este esquema ustedes ven, digamos, que el origen, digamos, de la escritura se ubica también en un contexto, digamos, más universal, ¿no? Donde, digamos, ustedes aquí ven las fechas del origen de las escrituras en otras partes del mundo, pero estoy seguro que esto ya, digamos, lo conocen ustedes incluso, digamos, mejor que yo. Nada más traje el esquema para, digamos, un tipo de introducción, ¿no? Porque Mesoamérica obviamente tenía, ¿no? sus formas de escritura, las más conocidas son obviamente las del área maya y los del centro de México, ¿no? Pero hoy precisamente vamos a meternos a ver algunos documentos de una región pues menos conocida, una región que en cuanto al tema de los sistemas escriturales es considerada periférica y donde hay una enorme discusión sobre si había documentos, ¿no? antes de la llegada de los españoles o no, ¿no? Porque los documentos que yo les voy a mostrar todos son de origen colonial, ¿no? Les digo, es una discusión, digamos, que ya inició antes de que yo empezara, digamos, a hacer mi investigación, ¿no? Mucha gente me dice, sí, pero eso no son sistemas escriturales, ahí, digamos, todos los cronistas dicen que no había libros, ¿no? Que los antiguos michoacanos, ¿no? No conocían el libro, ¿no? Y se basan
sobre todo en la principal fuente que tenemos sobre el Michoacán prehispánico, la principal fuente histórica, que es la relación de Michoacán, ¿no? Es una crónica escrita entre 1539 y 1541 por el fraile franciscano Jerónimo de Alcalá, ¿no? Y él dice, ellos no tenían libros, carecía esta gente de libros, ¿no? Otros autores, digamos, lo han retomado, ¿no? Han dicho, pues sí, no tenían libros, no hemos encontrado ninguna evidencia, digamos, netamente prehispánica de la existencia, y los documentos coloniales, los pocos que tenemos, tampoco dan evidencia de la existencia de una tradición escritural en esta parte del occidente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uno diría que sería, digamos, pues, muy probable, digamos, si hubiera habido un sistema de escritura, digamos, de la época prehispánica, que también encontrar ciertas evidencias en otros materiales, ¿no? Como, por ejemplo, la cerámica, ¿no? O la pintura rupestre, ¿no? O los grabados rupestres, ¿no? Aquí, digamos, les traje algunos motivos, digamos, de los más elaborados que encontramos en el occidente, y como ustedes bien pueden ver, sí son motivos iconográficos que probablemente se remiten a ciertos dioses, ¿no? A ciertas deidades, a ciertos conceptos, pero realmente, digamos, no son suficientes como para utilizarlos para evidenciar la existencia, digamos, de un sistema. No hay, por ejemplo, el estilo que llamamos el estilo códice en la cerámica, ¿no? En Jiquilpan sí se ha encontrado, digamos, una que otra vasija con este estilo, pero sabemos que esto fue de importación, ¿no? Eso, digamos, llegó a Michoacán a raíz de los contactos mercantiles que existían, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, pues hay los tarascos, ¿no? Hay la Triple Alianza, y los imaginamos como sistemas muy cerrados, ¿no? No lo eran, obviamente había un mercado, digamos, contactos mercantiles que realmente, digamos, penetraban y iban más allá, obviamente, de esas fronteras políticas que muchas veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero más bien desde una visión, digamos, de los estados-nación prácticamente del siglo XIX, ¿no? Si hablamos de fronteras, digamos, entre el Estado Tarasco, ¿no? Y la Triple Alianza, ¿no? Debemos verlos como fronteras muy permeables, ¿no? No eran fronteras cerradas, ¿no? A pesar de que en la literatura arqueológica se habla de fortalezas, ¿no? Pero nosotros debemos verlo, digamos, de una manera más abierta, porque si no, no podríamos explicar, digamos, los múltiples contactos que existían, ¿no? Y en estos contactos obviamente también llegó esta cerámica, ¿no? Estilo códice, pero también obviamente pues muchos otros materiales, tecnologías y obviamente también ideologías, ¿no? Lo que es interesante ver es que algunos cronistas, ¿no? Aparte, digamos, de Jerónimo de Alcalá, ¿no? Algunos cronistas de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Dicen que los tarascos sí eran muy conocidos por pintar, pero con plumas, ¿no? El arte plumaria, ¿no? Como una de las evidencias de que ellos, digamos, podían hacer obras con un alto contenido, digamos, de comunicación gráfica, ¿no? Lo cual, digamos, ellos evidenciaban precisamente después de la llegada de los españoles en cuanto a los temas cristianos, ¿no? Como aquí ustedes pueden ver. No sé si esta obra sea de Michoacán, ¿no? Es una obra anónima, pero digamos, tenemos noticias de ese tipo de obras que venían precisamente de esta parte del occidente, ¿no? También, por ejemplo, mitras, ¿no? Hay también la existencia de algunas mitras, digamos, también elaboradas con plumas, ¿no? Y realmente lograban ellos un alto nivel, ¿no? De trabajar con esos materiales. No obstante, tampoco hay un ejemplar prehispánico, ¿no? De Michoacán, ¿no? Y además los cronistas que nos reportan esto son del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no? Ya con una visión muchas veces también ya, digamos, romantizada, ¿no? Y no directamente basada en las fuentes primarias, ¿no? Que son las que nosotros buscaríamos, digamos, de las primeras décadas después del contacto, ¿no? La primera mitad y la segunda mitad, digamos, del siglo XVI. Esas fuentes, digamos, no hablan al respecto de esto, ¿no? El arte plumario, digamos, es importante, digamos, mencionarlo, ¿no? Porque también los cronistas comparan ese tipo de obras también, digamos, con las pinturas que hacían los indígenas y las pinturas que reemplazaban, digamos, a las palabras escritas, ¿no? En ese sentido manejan esos cronistas tardíos ese tipo de material en el contexto michoacano, ¿no?
Voy a mantener, ¿no?, un orden cronológico, ¿no?, en cuanto a los documentos que les voy a mostrar, ¿no? Les quiero mostrar muchos documentos, espero que alcance el tiempo, ¿no? Pero ustedes también se pueden imaginar que no nos vamos a poder meter muy a profundidad, digamos, a los documentos, ¿no? Eso, digamos, realmente de cada documento podemos dar una plática, digamos, extensa, ¿no? Y pues ahorita, digamos, el tiempo no se presta. Entonces, digamos, lo que yo hice fue más bien juntar, digamos, una buena serie de imágenes para que ustedes tengan una visión, digamos, más global de lo que existe, ¿no?, en el caso de Michoacán, ¿no? Tengo que hacer ahí una premisa, ¿no?, que es importante, ¿no? Obviamente, digamos, Michoacán se conoce más por los tarascos, pero sabemos que Michoacán, digamos, contaba con muchos otros grupos que hablaban una gran diversidad de lenguas, ¿no? Y ahí quiero destacar, digamos, la presencia de los náhuatl hablantes. No solamente en la periferia, como otros investigadores han dicho, hemos encontrado náhuatl hablantes, ¿no?, incluso mezclado, digamos, con la familia del rey Tarasco, ¿no?, el Calzoncin, ¿no?, como se le dice, o el Irecha en lengua purépecha, ¿no?, y también, digamos, en la propia capital de Tzintzuntzan, ¿no?, el mero núcleo del reino Tarasco, y en ciudades como Uruapan, ¿no?, mientras que ya desde Donald Brandt, y ha sido copiado poco críticamente por muchos, se ha siempre dicho que Tarasco es en el centro, y los otros grupos como un tipo, digamos, de colchón, digo yo, ¿no?, para, digamos, en contra de los enemigos, en la periferia de Michoacán, ¿no? No. También encontramos, digamos, estos grupos en distintas partes, digamos, del centro del antiguo reino Tarasco, ¿no? Entonces ustedes también van a ver algunos documentos que no son tarascos, no son de los Huacusicha, sino son documentos de grupos de nahuas, y también hay un ejemplar, digamos, de grupos de otomí, hablantes, precisamente de Huetamocucho que mencionó Javier, ¿no? Un segundo punto que quisiera yo resaltar es que vamos a ver también de alguna manera en la serie de diapositivas una transición, ¿no?, una transición fundamental, ¿no?, en el caso, digamos, de las sociedades mesoamericanas, ¿no?, que es, vamos a ver también en los documentos, la transición de una sociedad, de un sistema, de una organización basada en las relaciones personales, ¿no?, del señor y los súbditos, ¿no?, a un mayor énfasis, cada vez mayor énfasis en la territorialidad, ¿no?, o sea, en los territorios fijos de los pueblos indios, ¿no? Esa es una transición muy importante que se ve reflejada en los documentos, ¿no? Concretamente, digamos, en el centro de México es más fácil evidenciarlo, ¿no? Vemos muchas genealogías, ¿no?, y indicaciones de relaciones tributarias a partir de estas relaciones, digamos, de parentesco y de vasallaje, ¿no?, pero van evolucionando para llegar, digamos, ya a finales de la época colonial, ¿no?, a documentos que nos hablan básicamente solamente de territorios, y esos son, por ejemplo, los títulos primordiales, ¿no?, que también vamos a ver en el caso michoacano, ¿no? Entonces eso para mí, digamos, son dos cosas que son muy importantes de tener en cuenta ahorita al empezar a ver estos documentos, ¿no? Pues una de las evidencias, digamos, más tempranas, ¿no?, digamos, de pinturas indígenas, los llamaríamos, en el caso michoacano, son las 44 pinturas que contiene la relación de Michoacán, ¿no?, redactado por Fray Jerónimo de Alcalá, ¿no? Ha habido colegas que han dicho, esas pinturas también lo pudieran haber hecho españoles, ¿no? Ya se comprobó que no, porque vemos que realmente, digamos, entre el texto de la relación de Michoacán, ¿no?, y las imágenes, existe una correspondencia, pero las imágenes dan detalles que no están en el texto, ¿no? Realmente vemos que estas pinturas deben haber sido hechas por indígenas, ¿no?, que sabían claramente, se conocían claramente, digamos, su cultura y conocían la cultura prehispánica, porque obviamente esas pinturas fueron ya hechas cuando los españoles ya habían llegado a Michoacán, ¿no? Esta obra, digamos, fue elaborada para el virrey de Mendoza, ¿no?, y fue entregada en 1540 o 1541, ¿no? Son 44 pinturas, ¿no?, que ilustran, digamos, el discurso, pero también agregan datos que no están, digamos, en el texto, ¿no? ¿De qué habla la relación de Michoacán? Eso sí, todavía lo tengo que platicar. La relación de Michoacán habla de la llegada de los Huacusicha al territorio michoacano, ¿no?
su establecimiento en la región y su expansión, ¿no? La expansión de su reina hasta la llegada a los españoles y hasta la muerte del último rey tarasco, que se llamaba Tzintzitza Tangaxuan, que en 1530 fue ejecutado por el conocidísimo Núñez de Guzmán, ¿no? Hay una parte perdida, la parte que trataba de los dioses está perdida, ¿no? Lo que tenemos es la historia, digamos, de la fundación del reino, ¿no? Y luego tenemos una parte, que es la tercera parte de la relación de Michoacán, que habla de la estructura del reino, ¿no? Cómo era la administración, cómo estaba estructurado, quiénes eran los sacerdotes, por ejemplo, quiénes eran los administradores de los tributos, ¿no? Cómo se casaban los señores, ¿no? Cómo eran los mercados. Pero la parte del origen del grupo humano, y el origen, digamos, de los dioses y la creación del humano por los dioses y todas sus fiestas está perdida, ¿no? Muy poco, digamos, ha sobrevivido, solamente, digamos, una cuartilla, ¿no? No les voy a platicar, digamos, demasiado sobre la relación de Michoacán, porque, digamos, eso también nos llevaría a una sesión completa. Lo que yo quisiera, digamos, mostrar aquí es que vemos convenciones, ¿no? Netamente mesoamericanos, como por ejemplo al lado derecho, a ver si funciona esta flecha. Ah, no, eso fue malo de mi parte, ¿no? Ah, mira, sí. Por ejemplo, este tipo de convenciones, ¿no? Una fogata con una flecha, digamos, clavada, ¿no? La fogata es como una muestra, digamos, de toma de posesión, de declaración, digamos, de guerra, ¿no? Y aquí vemos también, digamos, las huellas de los pies, ¿no? Que son claramente convenciones mesoamericanas, ¿no? Que conocemos de otros documentos aquí del centro de México, ¿no? Y aquí nos encontramos en estas pinturas que ilustran precisamente esta crónica escrita por un español basada en la información, digamos, de los propios indígenas, ¿no? Entonces, realmente, si buscamos, ¿no? En la información que tenemos, sí encontramos, digamos, evidencias, ¿no? De convenciones mesoamericanas que también los conocían los tarascos, ¿no? Pero, como les estoy diciendo, es material colonial, ¿no? Esa es otra imagen, digamos, que habla de los sueños de dos señores, ¿no? Que fueron, digamos, designados por el dios Curicaber y la diosa Xaratanga para ser los sucesores de un famoso señor, casi como héroe cultural de los tarascos, según la relación de Michoacán, que es el señor Tariacuri, ¿no? Es el gran fundador, digamos, del reino tarasco, según las propias fuentes de los Huacusicha, ¿no? Porque la relación de Michoacán no podemos decir que es una fuente que nos ilustra sobre todo Michoacán. Es una fuente que se centra en el lago de Pátzcuaro, en la capital de Tzintzuntzan, y solamente en los gobernantes Huacusicha. Entonces, si nosotros hacemos, como se ha hecho durante décadas, una reconstrucción del Michoacán prehispánico, exclusivamente basada en la relación de Michoacán, nos estamos perdiendo muchos matices, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que ha estado, digamos, pasando, ¿no? Y precisamente el estudio de otros documentos que vamos a ver, ¿no? Nos ayudó a matizar esta imagen, ¿no? Nos matizó a matizar esta imagen, digamos, de los todopoderosos tarascos, ¿no? Quienes tenían un gobierno ultra centralizado, ¿no? Y pues no había más que los tarascos, ¿no? Bueno, digamos, son otras convenciones. Por ejemplo, esta convención también se me hace interesante, es cuando Tariacuri, ¿no? Le dice a sus dos sobrinos y uno de sus hijos, ¿no? Los demás ya los había asesinado, ¿no? Ustedes van a ser los 3 señores que me van a suceder, pero se va a fundar una triple alianza, ¿no? Y la triple alianza aquí está, de alguna manera, representado, ¿no? Donde, digamos, de repente, uno con un poquito de fantasía reconocería, digamos, como el símbolo del Altépetl, ¿no? Aunque son 3 montones de tierras, como dice el texto, ¿no? Con piedras puestas encima, ¿no? Pero, digamos, hay convenciones, ¿no? Como también lo es, digamos, la idea de la Triple Alianza, que obviamente conocemos de otras partes de Mesoamérica, que también compartían los tarascos, ¿no? Pero también aquí lo vemos en una representación gráfica, ¿no? Obviamente, digamos, debo enfatizar que sabemos que había documentos más tempranos que el de la relación de Michoacán, e incluso que este documento que ahorita les voy a platicar, ¿no? ¿Por qué? Por los documentos jurídicos, ¿no? Nos dicen que los indígenas desde fechas muy tempranas entregaban a los españoles sus pinturas, ¿no?
para pues probar, ¿no? Ciertos reclamos que ellos estaban haciendo, ¿no? Muchas de esas pinturas obviamente se han perdido, ¿no? Pero otros son los que, digamos, hoy podemos ver aquí en esta presentación, y ojalá que otros todavía están por descubrir, ¿no? O sea, que no sean los únicos que hayan sobrevivido en Michoacán. Sería triste. Están todavía apareciendo documentos. Al rato les muestro uno que me prestó amablemente un colega español, ¿no? Uno de estos casos en que ya no tenemos el códice, ¿no? Es el caso del documento Caltzin, ¿no? ¿De qué se trata el documento Caltzin? Había un náhuatl, don Domingo Caltzin, que vivía en Tzintzuntzan, ¿no? Que cuando los españoles vinieron y movieron la capital de Tzintzuntzan al antiguo barrio de Pátzcuaro, ¿no? Se quedaron ahí, digamos, desamparados en Tzintzuntzan, y ellos dijeron, pues bueno, vamos a mostrar nuestro códice, ¿no? A los españoles para mostrar que nosotros tenemos mucho tiempo en Tzintzuntzan, que nosotros ayudamos al señor Bakusicha a conquistar a Tzintzuntzan y que por eso nosotros tenemos derechos y privilegios que se nos tienen que respetar, ¿no? Entonces este códice, ¿no? Fue transportado a Pátzcuaro, y en Pátzcuaro hacen una lectura, pero hacen la lectura no en náhuatl, hacen la lectura en purépecha, ¿no? Y aunque el códice se haya perdido, tenemos la lectura, ¿no? En escritura purépecha. Ese es el documento, digamos, escrito en lengua purépecha, ¿no? Por los propios indígenas más antiguo que conocemos, ¿no? Es una fecha bastante temprana, 1543, ¿no? Y pues ha sido publicado, digamos, por nosotros en estudios de la historia novohispana de la UNAM, así, ¿no? Entonces ya después les puedo pasar la referencia porque está también, digamos, en PDF, ¿no? Son otros casos donde, digamos, a través de otro documento, ¿no? Que es como una lectura, digamos, del códice original, podemos llegar a conocer algo del códice que ya no tenemos en nuestras manos, ¿no? Y así hay más casos, hay más casos. Lo que también me gustaría resaltar, ¿no? Es que a veces pensamos que un documento indígena debe tener ciertas características que nosotros podemos reconocer como indígenas, ¿no? No obstante, también hay documentos indígenas, ¿no? Que uno no reconocería como documentos indígenas, y ese es el caso de este documento muy temprano, que es el mapa de Santa Fe de la Laguna, de 1552. Si uno ve el mapa, dice, pues bueno, pues aquí realmente no veo, Hans, ¿por qué nos lo trajiste? Porque aquí no hay elementos indígenas, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque este documento, a través del estudio, digamos, que lo hicimos, pude comprobar que es muy probable que haya sido hecho por un corregidor. Un corregidor a mediados del siglo XVI que hizo el documento para indicar los límites del pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Porque había un pleito entre dos pueblos indígenas, entre Santa Fe de la Laguna, la fundación del obispo Vasco de Quiroga, y el antiguo pueblo de Cutzaro, ¿no? El antiguo pueblo de Cutzaro, pueblo indígena que ya no existe pues hoy en día, ¿no? Fue un pleito, digamos, pues muy fuerte. Obviamente los de Santa Fe de la Laguna, del pueblo hospital, tuvieron el apoyo del famosísimo obispo Vasco de Quiroga, ¿no? Y pues bueno, pudieron obviamente librarlo, tenían todos los elementos jurídicos también a su lado, ¿no? Y hasta el corregidor que les mandó, digamos, pues este mapa, ¿no? Que desde aquella fecha, digamos, ha permanecido hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en la comunidad de Santa Fe como título, ¿no? Este mapa fue utilizado como un título de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Y como fue utilizado por los indígenas durante siglos, podemos decir, ese es un documento indígena, aunque originalmente no haya sido hecho por un indígena, pero sí fue hecho para los indígenas, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, nuestra concepción de documentos indígenas también tiene que ser más amplia, ¿no? Siento yo. Y pues bueno, lo que también, digamos, me gustaría comentarles metodológicamente es que lo que a mí me ha interesado mucho, pero obviamente es no sé, puede ser una formación o deformación personal, a mí me interesan mucho los contextos sociohistóricos, digamos, los documentos, para qué fueron hechos, para qué fueron utilizados, ¿no? Eso, digamos, es mi principal interés de investigación. Muchas veces, digamos, me voy menos al sistema escritural en sí, ¿no? Me voy más al contexto. También tiene que ver con la naturaleza, obviamente, de esos documentos, ¿no?
Entonces, por eso, digamos, el mapa de Santa Fe, pues me llevó, digamos, a comprobar de que fue utilizado fue hecho por un español y hecho, digamos, para los indígenas, quienes lo mantuvieron hasta el siglo XIX, ¿no? Y además este documento tiene todavía vigencia hoy en día, porque este pleito entre Santa Fe y Cutzaro, ahorita es el pleito entre Santa Fe y Quiroga, ¿no? Pero ahorita lo manejan como un pleito entre Santa Fe, que son indígenas, y Quiroga, que son mestizos, ¿no? Pero digamos, si vamos a estos mapas antiguos, vemos el origen de muchos de esos pleitos, ¿no? Y obviamente, pues, bueno, no siempre es lo que esperan las comunidades, ¿no? Ni la comunidad indígena ni la comunidad mestiza, entonces también hay que tener cuidado, obviamente, con ese tipo de estudios, ¿no? Yo nunca hago mapas de límites ya, porque es muy peligroso, ¿no? Digamos, la gente puede malinterpretar, ¿no? Y de repente, digamos, un estudio que pretende ser académico más bien puede llegar a ser la leña al fuego de la lucha, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener obviamente cuidado, ¿no? Ahí también, digamos, no podemos decir que, pues sí somos académicos, podemos llegar hasta la última consecuencia. Obviamente también hay una relación estrecha entre la historia y el presente, ¿no? Pero bueno, en ese tipo de documentos no hay problema, porque esos documentos no tratan de tierras, ¿no? Los problemas son con los documentos que tratan de tierras, sobre todo. Estos documentos, por lo menos ya a lo mejor ya los han visto, por el libro que comentó Javier, ¿no? Son los famosos códices de Cutzio y Huetamo, ¿no? Documentos también muy tempranos, ¿no? Que nos hablan sobre los tributos que acordaron pagar los indígenas de Cutzio y Huetamo a su encomendero Gonzalo Ruiz, hacia mediados entonces, digamos, del siglo XVI, ¿no? Y también las transformaciones, ¿no? Que se hicieron en estos tributos, ¿no? Entonces son documentos que fueron hechos en 1542, ¿no? Pero también tienen algunos cambios, ¿no? Y los cambios son indicados a través, digamos, los textos en español están al revés, ¿no? O sea, hay que voltear el códice para leer el texto, ¿no? Eso puede ser, digamos, un recurso que se ha hecho, digamos, aplicado a propósito para realmente, digamos, facilitar un poquito la distinción entre el documento original y lo que se ha agregado, digamos, después en cuanto, digamos, a los cambios que se hicieron en los pagos tributarios. Como ustedes pueden ver, ¿no? Estos documentos, si uno diría, no son de Michoacán, ¿no? Son más del centro de México, pues todos creo que estarían de acuerdo, ¿no? Y esos documentos obviamente llevan una estrecha relación con los documentos que estudió precisamente el doctor Javier Noves, ¿no? Quien también en aquel entonces, cuando yo elaboraba la investigación, amablemente me dio valiosísimos consejos sobre el estudio de esos documentos, ¿no? Esos documentos, entonces, para mí, aunque son coloniales, ¿no? Pueden constituir una evidencia de la existencia, ¿no? De conocimientos de esas tradiciones escriturales entre los michoacanos al momento de la conquista, ¿no? Porque si no, tendríamos nosotros que reflexionar sobre, si no hubiera esos conocimientos antes de la llegada de los españoles, cómo llegaron, digamos, todos esos conocimientos en relativamente poco tiempo después de la conquista, ¿no? Y eso obviamente, digamos, es algo mucho más difícil, digamos, de explicar, no lo ponemos ahí, digamos, no hay evidencia, no hay datos, digamos, muy concretos. Entonces yo creo que viendo, digamos, esos documentos y los que todavía quedan por ver, es más probable que esto, digamos, es una tradición propia que se desarrollaba en Michoacán, obviamente sí en contacto con los otros grupos que vivían en los alrededores, ¿no? Cutzio y Huetamo están ubicados ahí por el medio Balsas, ¿no? Prácticamente ahorita, digamos, en el límite con Guerrero, en el límite, digamos, también con el Estado de México, ¿no? O sea, prácticamente la antigua frontera, ¿no? Para llamarlo así, los límites del propio reino Tarasco, ¿no? Pero obviamente, digamos, todas esas cuestiones, digamos, de ideologías, también de mercancías, de tecnologías, obviamente no reconocían las fronteras, ¿no? Había, digamos, un amplio contacto, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor los tarascos del centro de Michoacán, digamos, no eran tan conocidos, tan familiarizados, digamos, con las tradiciones escriturales, obviamente estos pueblos, ¿no? Sobre todo los que estaban más pegados, digamos, al centro de México, pudieran tener amplios conocimientos, ¿no? También ahí debemos reconocer nosotros las diferencias culturales entre los distintos grupos, ¿no? Porque
porque si no, digamos, no podemos sacar ahí un peregrí tarasco como los arqueólogos lo han querido hacer, ¿no? ¿Cómo reconozco un tarasco? ¿No? ¿Cómo reconozco la cultura tarasca en la cultura material? Es muy difícil, ¿no? Hasta ahorita puedo yo decir, ¿no?, con riesgo de que algún arqueólogo me vaya a querer colgar, ¿no?, que no han logrado establecer, digamos, esta lista, digamos, de características propias de la cultura tarasca, ¿no? Lo interesante también es, ese documento pertenece a los tarascos, ¿no?, los tarascos de Cutzio, y ese documento pertenece a la parcialidad de los otomíes de Huetamo, ¿no? Era, digamos, como Kirchhoff diría, un pueblo compuesto, ¿no?, en que los tarascos obviamente, digamos, cantaban la voz dominante, ¿no?, y los otomíes, digamos, eran sus vasallos que más bien, digamos, prestaban servicios militares y obviamente también tenían que pagar tributos, pero como ustedes pueden ver, tenían su propia tasación tributaria. Eso obviamente es muy importante para nosotros. El hallazgo de estos documentos nos explican que cómo los tarascos administraban, digamos, estos pueblos compuestos, ¿no?, y cómo, digamos, se hacía el cálculo de los tributos, ¿no? Aquí no están juntos los grupos, están separados, cada uno con su propio cobrador de tributos, con su propio señor, ¿no?, y con la propia cantidad que debían pagar, ¿no? Y pues fue una gran sorpresa. Mi colega y amigo, el doctor Juan José Ratalla, de la Universidad Complutense, ¿no?, de repente le llegó un documento de una colección particular de Inglaterra, ¿no?, para que lo estudiara, ¿no? Entonces, digamos, se puso en contacto conmigo, pues quería que yo lo viera, pues le pude ayudar con algunos detalles, y él ya, pues publicó ese documento en un libro que editaron ahí, pues en Madrid, ¿no? Es otro documento de Cutzio, ¿no?, de unos años, digamos, un poquito más recientes, en 1563, ¿no?, y son pinturas que nos representan los objetos que les fueron quitados por un oficial español, ¿no?, que después de un juicio en contra, digamos, de algunos indígenas por ciertos actos de rebeldía, ¿no?, les fueron confiscados, ¿no? O sea, esos bienes les fueron confiscados a los indígenas y en esas pinturas, digamos, con esas pinturas ellos reclaman estos bienes, ¿no? Y viene también la lista, obviamente, escritos en español, ¿no? Y aquí también es interesante que se habla de gente náhuatl, ¿no?, de gente otomí, y también, pues, de gente tarasca, ¿no? Entonces, digamos, nos confirman estos documentos la idea de los pueblos compuestos, de los límites del antiguo reino tarasco, ¿no? Otros documentos tempranos del siglo XVI, ¿no?, son estos, los códices Huapián, ¿no?, Sinapecuaro 1566-1567. También son documentos que fueron utilizados en el contexto jurídico, ¿no? Aquí en este caso se trataba de un juicio de residencia en contra de un gobernador indígena, don Alonso Huapián de Sinapecuaro, quien fue acusado de más de 250 ¿cómo se llama? Delitos, ¿no? Bueno, suena un poquito fuerte, digamos, 250 abusos en contra de la población indígena de Sinapecuaro y de sus sujetos, ¿no? O sea, digamos, este documento aparece en un pleito entre los mazahuales de Sinapecuaro, algunos principales, y el gobernador, ¿no? Caray, quería encontrar más bien sí, ¿no? Y este documento, ¿no?, es uno, digamos, los 9 que sobrevivieron, ¿no?, porque, digamos, son básicamente más de 250 quejas en contra del cacique. Esas quejas fueron registradas, pero algunas quejas fueron también ampliadas con esas pinturas, como un tipo, digamos, de probanzas, como un tipo, digamos, de evidencia adicional, ¿no? Y esas pinturas son las que todavía pues sobreviven. Ese es un pleito que ahorita estoy trabajando apenas, ¿no? Lo interesante es, digamos, pues trata mucho de tributos, ¿no?, pero también trata de los abusos que cometía, digamos, el gobernador en contra de las esposas, digamos, de algunos de sus principales, de sus propios principales. En este caso, digamos, manda, ¿no?, a un noble a vender pescado en las minas de Tasco, ¿no?,
Por lo menos, digamos, aprovecha de acercarse a la mujer, digamos, de invitarla a ciertos actos pues, de índole sexual, ¿no? Lo dice el documento, ¿no? Ella se niega, ¿no? Y él, aprovechando de que mandó al principal fuera del pueblo, la manda a azotar en la plaza pública. Aquí ustedes ven la pobre mujer siendo azotada en la plaza pública, con todos los otros principales al lado, y aquí ustedes la ven atada, ¿no? Es una, digamos, las quejas en contra de este cacique, ¿no? Obviamente no se trata de una investigación de hacerle un segundo juicio, ¿no? El juicio ya lo tuvo en la época, ¿no? Pero obviamente ese tipo de documentación nos ilustra mucho, nos enseña mucho sobre cómo era la vida entera, ¿no? En estos pueblos lindos, ¿no? En este caso de mediados del siglo XVI, ¿no? ¿Cómo era la relación entre los macebales y los principales? ¿Cómo era la relación entre los principales y el gobernador, ¿no? ¿Cómo logró este gobernador mantenerse, digamos, en el poder durante varias décadas? ¿Y cómo en 1566, 1567 de repente se le acabó su poder, ¿no? Hubo otra coyuntura, ¿no? Y eso, digamos, terminó con su gobernación, porque él, digamos, fue desterrado, ¿no? Entonces ustedes también ven que en este caso, como la pictografía, ¿no? La pintura, en este caso, ¿no? Nos lleva a todo un contexto sociohistórico más amplio, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, donde hay muchísimos documentos, para mí la pintura apenas es la entrada, ¿no? No digo que el pretexto, pero sí la entrada a un estudio, digamos, mayor, en que, en este caso, la documentación pictográfica, digamos, va a jugar una menor parte, porque hay muchísimas páginas escritas, digamos, en este pleito, ¿no? Bueno, y eso, digamos, otro ejemplo del mismo documento, le quitaba, digamos, gallinas, guajolotes, les quitaba peso, les quitaba hasta una campana, ¿no? A sus súbditos, ¿no? O sea, digamos, él realmente abusaba mucho del sistema, ¿no? De los servicios personales, de los tributos, cobraba tributos fuera de la tasación y le levantaron más de 250 quejas. Otro documento, ¿no? Ya abandonando la Sinapeco, digamos, es el pueblo que aquí está, digamos, lo más cercano, digamos, podemos decir, a Toluca, ¿no? Cuando ustedes van, digamos, rumbo a Morelia, ¿no? También, digamos, es un pueblo básicamente fuera, digamos, del área nuclear Tarasco. Ahorita regresamos al área nuclear Tarasco con este documento de 1567, ¿no? Estoy siguiendo, digamos, un orden cronológico que se me hizo, digamos, lo más viable, ¿no? El famoso Códice de Tzintzuntzan, ¿no? Aunque dice 1567, debo decir que ustedes ya a lo mejor lo han notado que no tenemos el documento del siglo XVI, esto es una interpretación, una copia del franciscano Pablo Beaumont del siglo XVIII. El códice original se perdió, pero conocemos el documento a través de la copia que hizo el franciscano, ¿no? Es un documento interesante porque por los estudios que le hicimos parece pertenecer a una probanza de la ciudad de Tzintzuntzan, ¿no? Que ellos utilizaron en contra de Pátzcuaro, ¿no? Y de la nueva ciudad de Michoacán, que en aquel entonces ya era Guayanguereo, ¿no? La ciudad de Valladolid, ¿no? Ahorita Morelia, Michoacán, ¿no? Porque Tzintzuntzan, como ya les decía, a partir de 1538 perdió su estatus de capital, ¿no? Había sido capital en la época prehispánica, llega Vasco de Quiroga y dice Vasco de Quiroga, yo mi serie episcopal la voy a llevar a Pátzcuaro, ¿no? Todos los servicios, todos los mayores nobles indígenas fueron llevados a Pátzcuaro, Pátzcuaro se convirtió en la nueva capital. Pero Tzintzuntzan, obviamente, pues no se quedó con los brazos cruzados, ¿no? Emprendieron una larga lucha que duró siglos, ¿no? Vamos a ver otros documentos de esta lucha, ¿no? Y el documento que ya les hablé del Caltzin también forma parte, ¿no? Nada más que el documento de Caltzin enfatiza los intereses solamente de una facción de nahuas de Tzintzuntzan, ¿no? Y estos nahuas no están hablando de los tarascos, de los reyes tarascos y sus descendientes, no, ellos nomás están hablando, digamos, de su propio interés y ellos dicen, nosotros fuimos muy importantes, ¿no? Este documento más bien representa la visión de los descendientes del último rey Tarasco, ¿no?
ahí también es interesante, tengo que resaltar que cuando llegaron los españoles, ¿no? Y después de que Miguel de Guzmán asesinaba, digamos, al último rey, los dos hijos del último rey Tarasco, Chinchiche y Tangaxuan, digamos, eran muy chiquitos. Entonces quedó, digamos, un hermano político del último rey en el poder, ¿no? Entonces ahí se entabló como que una lucha entre este hermano político y los dos hijos, digamos, del último rey en cuanto, digamos, al poder, ¿no? Y esta lucha, este conflicto por el poder, se manejaron distintas versiones de la conquista, ¿no? De la llegada de los españoles, ¿no? Y el papel que jugaban los nobles en este proceso, ¿no? Algunos decían que el rey huyó, se quiso ahogar, ¿no? O sea, que no enfrentó a los españoles, que él no fue quien recibió a los españoles en Tzintzuntzan, ¿no? En este documento, ¿no?, de 1567, ¿no?, se enfatiza que el rey sí estuvo presente cuando llegó Cristóbal Élite, ¿no?, mandado por Cortés, ¿no?, a Tzintzuntzan, y que fue el propio rey quien recibiera pacíficamente a los españoles, ¿no?, y celebrara el pacto, ¿no?, rendiera, digamos, tributos a los españoles, se los aceptara, digamos, como los nuevos, ¿no?, dueños, digamos, pues bueno, del reino de Tarasco, podríamos decir, ¿no? Y en este documento también enfatizan que fue el rey Tarasco, Chinchiche Tangaxuan y sus descendientes, ¿no?, quienes a la hora de llegar a los españoles también brindaron todo su apoyo en cuanto a la evangelización, al proceso de evangelización, ¿no? O sea, digamos, en este documento se resalta la colaboración voluntaria de estos élites tarascos con los españoles, ¿no? Y como esos élites tarascos, digamos, estaban residiendo en Tzintzuntzan, no solamente es una probanza, digamos, de la colaboración de los reyes tarascos y sus descendientes, sino también, obviamente, una probanza de la importancia del propio lugar Tzintzuntzan, ¿no? Porque la residencia era la capital, ¿no? Y por eso le pusimos Códice de Tzintzuntzan, ¿no? Porque lo que hizo Beaumont es desmenuzarlo, ¿no?, y usarlo como ilustraciones. Entonces hizo toda una reconstrucción. En este documento también aparecen mapas, ¿no? A mí me encantan los mapas, ¿no? Quizá porque, bueno, en Michoacán es lo que más hay, ¿no? Entonces, pues cada quien obviamente también se ajusta a su región de interés, ¿no? Yo puedo querer códices al estilo del centro de México o de Oaxaca, pero no los hay en Michoacán. Se ajusta uno, ¿no? O cambia la región, ¿no? Este mapa también, digamos, forma parte de la misma probanza. Es un mapa que, como ustedes pueden ver, del lago de Pátzcuaro, ¿no?, de las comunidades del lago de Pátzcuaro, ¿no?, pero resalta la importancia de Tzintzuntzan. Tzintzuntzan está representado como el centro de esta región, digamos, del lago, ¿no? Y aquí vemos, digamos, el traslado, digamos, de algunos órganos de Tzintzuntzan ya a Pátzcuaro, ya cuando se hizo el cambio físico en 1540, ¿no? Y Pátzcuaro está representado aquí como pueblo insignificante, ¿no?, en el margen dominado por Tzintzuntzan, ¿no? Entonces, es un mapa, pero también es un documento, ¿no?, que va más allá, digamos, de querer representar simplemente una realidad geográfica, ¿no? Es un mapa también, digamos, que tiene pretensiones, pues, políticas, diríamos, hoy en día, ¿no?, aunque suena fuerte aplicarlo al siglo XVI, ¿no?, pero para, digamos, para que se entienda un poquito más fácil, ¿no? Y de este mapa, ¿no?, es genial porque existe también otra versión más antigua, ¿no?, en Berlín, ¿no?, en los antiguos archivos de Warzeller, ¿no? Ese documento yo lo quería perdido, pero me tocó estar un año sabático en Bonn, ¿no?, y en las 2 semanas de libertad que me dieron, porque daba yo demasiadas clases, fui a Berlín y en las 2 semanas hallé este mapa. Entonces yo dije, pues bueno, ya, ¿no?, todo el año se me vino bien, ¿no?, que es una versión antigua, ¿no?, del mapa anterior, ¿no?, pero resalta lo mismo, hasta más fuerte, ¿no? Tzintzuntzan más grande, ¿no?, y aquí está Pátzcuaro, ¿no? Y este mapa es interesante. Si bien el mapa anterior tiene glosas en español, este mapa tiene las glosas en purépecha, ¿no? Entonces este documento tiene que ser, pues, anterior al documento pasado, ¿no? O sea, más o menos, digamos, 1550, ¿no?
Este no es, y eso digamos es importante resaltar, eso también obviamente no es el documento original del siglo XVI, eso también digamos, tiene que ser una reinterpretación más tardía, ¿no? Ese documento lo consiguió Seller en Oaxaca, no sabemos de quién, ¿no? Pero ustedes saben que en el siglo XIX, aún en el siglo XX, ¿no? Y hasta nuestros días, a veces pues hay negocios interesantes con el patrimonio, ¿no? Obviamente ahorita hablamos de patrimonio, en aquellas épocas todavía no existía, digamos, esta idea, ¿no? Pero había obviamente un tráfico tremendo de documentos que sigue pues hoy en día, ¿no? A pesar, digamos, de la protección que hoy en día ya le queremos dar, ¿no? Bueno, este documento pues es el de que me gusta hablar más, pero voy a intentar, digamos, de contenerme. Es el lienzo de Jicalán, ¿no? O el lienzo de Jucotacato de 1565, ¿no? Es un documento de un pueblo cerca de Uruapan, ¿no? De 1565, que fue utilizado en un pleito sobre minas, ¿no? El pueblo de Jicalán eran especialistas en el cobre, ¿no? Eran metalurgos y también especialistas en el maque. Ustedes conocen el maque, ¿no? Es una técnica prehispánica que se utilizaba para pintar las jícaras, ¿no? Que todavía sobrevive hoy en día solamente en Uruapan, ¿no? El maque, ¿no? Y los materiales del maque salían, digamos, obviamente también de minas, y a veces, digamos, salían de las mismas minas que los minerales de cobre que se utilizaba para la metalurgia, ¿no? Entonces hay este pleito, y en este pleito, tanto Jicalán como el pueblo derecho, más al sur, digamos, pretenden demostrar la razón y mostrarles a los españoles, en este caso, digamos, al alcalde mayor, que tiene la razón, que ellos son los legítimos propietarios de las minas desde épocas muy remotas, ¿no? Lo interesante es que Jicalán es un pueblo habitado por náhuatl hablantes y Urecho es un pueblo habitado por tarasco hablantes, ¿no? Y esta distinción se marca en los documentos, ¿no? Los nahuas dicen, mira, nosotros no somos tarascos, nosotros somos nahuas, somos muy distintos a los tarascos, ¿no? Es un argumento que se empieza a jugar y uno se pregunta si son argumentos prehispánicos o argumentos que apenas se empiezan a visualizar a partir de la llegada, digamos, de los españoles, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, este documento, ¿no? Fue entregado por Jicalán, ¿no? Como parte de su evidencia, ¿no? Y aquí Jicalán lo que quería decir es que ellos venían del oriente, más allá de las costas de Veracruz, ¿no? Donde fueron creados por el dios Tezcatlipoca, ¿no? Quien les hizo ver la luz y quien los guió, ¿no? Representado mediante, digamos, una gran nave, ¿no? A través de todo el centro de México, hasta Zacapu, ¿no? Y luego al sur de Uruapan, donde ellos fundaron el pueblo de Jicalán, ¿no? Aquí mencionado como Xuquilán, ¿no? Pero es Jicalán, ¿no? Ya, digamos, hispanizado y también nahualizado, digamos, el significado, ¿no? Porque Xuquilán y Jicalán obviamente tienen significados distintos, ¿no? Ahí se dedicaron, digamos, a la metalurgia y a la elaboración del maque, ¿no? De las pinturas, de las jícaras pintadas. Y desde su pueblo exploraron toda la tierra caliente de Michoacán para encontrar minas, ¿no? Entonces es un documento general en el sentido de que nos lleva a una geografía muy extensa. Este documento, pues imagínense, abarca desde el origen mítico más allá de las costas de Veracruz, ¿no? Hasta el centro de Michoacán y luego todo el lago del Balsas y del río de Tepalcatepec, ¿no? Toda la franja que hoy en día, digamos, se llama el cinturón del cobre, ¿no? Y pues bueno, no lo voy a explicar porque se nos sería todo el tiempo, pero podemos en las preguntas quizá, digamos, regresar a ellos, ¿no? Hay escenas de origen, ¿no? Que son netamente, digamos, mesoamericanas, ¿no? Se pueden, digamos, interpretar a través de las fuentes, digamos, del centro de México. Realmente, digamos, ahí hay una compatibilidad temática y de convenciones pues muy marcada, ¿no? Es el origen, digamos, desde la Pastle, ¿no? De los jicaltecas o los xuquiltecas, ¿no? Y luego es el inicio de su migración aquí sentados sobre 9 tortugas, ¿no? Para llegar precisamente a la región, digamos, que conocemos más bien como San Juan de Ulúa, ¿no? Según los documentos, ¿no? Y esa es la fundación de Jicalán, ¿no? Aquí vemos la metalurgia, ¿no? Como una creación divina,
por el dios Tezcatlipoca, y aquí esa es la gente que está haciendo el maque. Ustedes a lo mejor todavía visualizan las jícaras, ¿no? Y tanto el maque como el cobre todavía existen hoy en día, digamos, en la región, ¿no? El maque lo Guapan y el cobre nada más en un pueblo que es Santa Clara del Cobre o Villa Escalante, ¿no? Pero es interesante porque obviamente también nos permite un acercamiento etnográfico a un documento, ¿no? Que de primera vista pues no parecía, digamos, ofrecernos estas opciones, ¿no? De esto obviamente se hizo un estudio muy amplio, pero ahorita no puedo meterme pues más en ello, ¿no? Y pues hay estos dos documentos que también juegan un papel. Obviamente pues aquí dice uno, si yo le hubiera puesto códice, ¿no? Pues me hubieran podido reclamar, ¿no? Porque esos son, como ustedes pueden ver, son escudos de armas, ¿no? ¿Qué hacen, digamos, esos escudos de armas también en este contexto de las pinturas indígenas, ¿no? Pues precisamente son documentos heráldicos, ¿no? Manejados por indígenas, por élites, digamos, indígenas, en este caso las élites de Tzintzuntzan, ¿no? Y fueron también utilizados como un escudo, como un documento, como un tipo de probanza para resaltar la importancia de Tzintzuntzan en la época prehispánica y en la época colonial, ¿no? Aquí vemos el águila, ¿no? Con los dos fundadores del linaje Huacús, ¿no? Algunos símbolos que también remiten, digamos, al centro de Michoacán y a su élite, ¿no? Y una serie de topónimos, como ustedes aquí pueden ver, probablemente son topónimos, ¿no? Aunque no los sabemos por ir, digamos, identificar, ¿no? Conectadas por un tipo de mecate, ¿no? Una cuerda, que también une el Maxtlatl, ¿no? Un chimali, la flecha del arco y las pipas, que son referencias también a los guerreros y a las élites de los tarascos, ¿no? Entonces, digamos, parece ser que este documento en el margen podría, digamos, representar simbólicamente el territorio de Tzintzuntzan, ¿no? Que fue obtenido, digamos, mediante las conquistas por parte de la élite, ¿no? Y obviamente pues el sol podría representar Curicaveri, ¿no? El águila obviamente el linaje de los Huacúsicha, pero hay obviamente otra lectura que es la predominante, ¿no? Que es, como ustedes pueden ver, ¿no? La cruz, ¿no? El castillo, que obviamente se refieren a la corona española, ¿no? Que protegió a los indígenas, ¿no? Y llevó a los indígenas al verdadero camino, por el camino a la verdadera fe, ¿no? Entonces en este caso, digamos, el sol sería, digamos, la representación de Cristo, ¿no? Y el águila sería precisamente, digamos, el águila real, ¿no? Pero no los indígenas, sino los españoles, quien con sus alas protege a los indígenas y los lleva, digamos, por el camino de la verdadera fe. Entonces, este documento se puede leer de las dos maneras, ¿no? Y puede ser que haya las dos lecturas presentes en este documento, ¿no? Este es del siglo XVI. En el siglo XVIII, Tzintzuntzan ya maneja este escudo. Este desaparece, este aparece. Tiene básicamente el mismo lenguaje, ¿no? Salvo que ya se concentra completamente al mensaje, digamos, de evangelización, ¿no? Al mensaje, digamos, que ellos fueron, digamos, claves en la evangelización y que ellos son fieles vasallos de la corona española, ¿no? Y aquí lo pueden ver, Tzinchicha Tangashuan, el último rey tarasco, ¿no? Defendiendo con la espada, digamos, el crucifijo en contra pues de los infieles, ¿no? Las cabezas cortadas, ¿no? Y aquí son los últimos tres reyes de Tzintzuntzan, ¿no? Ya representados como reyes europeas, ¿no? Aquí, digamos, este documento ya tiene una iconografía pues mucho más occidentalizada, digamos, que este documento, ¿no? Pero ambos están en la misma tradición y ambos son documentos que fueron utilizados por Tzintzuntzan en esta larga lucha para recuperar sus derechos, ¿no? Porque en este documento hay una versión de 1809, ¿no? En la presidencia municipal de Tzintzuntzan, todavía hoy en día, ¿no? Entonces lo que a mí me gusta indicar también son las permanencias, ¿no? O sea, no me gusta aislar los documentos, sino también ver, digamos, si hay como que tradiciones, ¿no? También discursivas que podemos encontrar, ¿no? Combinando pinturas, ¿no? Mapas, pero también documentos de otra naturaleza, incluso la historia oral, ¿no? Y en algunos casos se puede, ¿no? Porque también depende obviamente del caso estudiado, ¿no? El Códice Chichota, ese documento por quien se interesa no se ha estudiado, ¿no?
Es un documento que ni siquiera sabemos si es de Chilchota, pero de repente apareció en los años 80 en el Museo Michoacano y alguien le puso Chilchota. Yo no encuentro ninguno de estos en el contexto de Chilchota, pero bueno, sigo manejando el nombre porque tampoco le podemos cambiar el nombre, ¿no? Eso de repente se me ha criticado cuando uno quiere corregir un nombre. Hay gente que dice, sí, Hans, pero si durante más de 100 años ya conocemos el documento con este nombre, ¿por qué lo cambiaste? ¿No? Pues porque ya me di cuenta que no es de este pueblo. No, tienes que seguir manejando, ¿no?, el nombre antiguo, ¿no? Son obviamente pues posturas, ¿no?, pues distintas. Yo creo que pues si realmente nosotros nos damos cuenta que el documento pertenece a otro lugar, pues sí podemos obviamente pues iniciar el cambio, ¿no? O ponerle el doble nombre, como lo hice con el lienzo de Jicalán. Siempre le tengo que poner Jucotacato porque se conoce más como Jucotacato, pero es de Jicalán, ¿no? Una genealogía, digamos, perfecta probablemente de principios del siglo XVII, ¿no? Una genealogía combinada con tierras, ¿no?, de algún pueblo michoacano que todavía espera, digamos, su estudio, ¿no? Esos son los documentos intermediarios, diría yo, ¿no? Los documentos que forman como que el medio entre las genealogías puras, ¿no?, los documentos que indican, digamos, los pueblos que tributaban, y los documentos posteriores, como los títulos primordiales, ¿no?, que nos hablan exclusivamente de tierras, ¿no? Esto para mí sería como un documento que está precisamente en medio de esta transición, ¿no? Bueno, y les puse la genealogía también para ver, ¿no?, que son los únicos dos genealogías que tenemos en el caso michoacano. Es la genealogía de los reyes Huacusecha, tomada de la relación de Michoacán, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? ¿Sí? Otro documento, vamos un poquito avanzando en el tiempo. Ustedes también ven, ¿no? O sea, digamos que de repente con esos documentos michoacanos como un acercamiento cronológico es el más óptimo, porque ustedes ya se habrán dado cuenta que lo poco que les mostré hasta ahorita, pues son unos estilos muy diferentes, ¿no? Hay muchas diferencias entre los estilos, entre los documentos, ¿no? Eso también, digamos, es una de las características de los documentos michoacanos que muchas veces no nos permite relacionar a muchos, digamos, en un solo discurso, ¿no? Como por ejemplo lo pueden hacer muchos colegas de Oaxaca, ¿no? Porque tienen ahí códices, tienen lienzos, y muchos documentos hablan de los mismos personajes, ¿no? Es genial porque los puedes ir relacionando, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí no, los podemos relacionar quizá por temáticas, pero no por los contenidos en cuanto, digamos, a los personajes, ¿no? No podemos hacer esto con esos documentos. Son otros retos, ¿no? Eso también es importante que nosotros ajustemos nuestras metodologías a lo que realmente se puede, ¿no? De nada me sirve, digamos, aquí querer aplicar una metodología que pues este documento no me agarra. Yo también puedo decir, yo quiero que se trabaje en el contexto sociohistórico, ¿no? Pero si yo, digamos, me encuentro un documento donde, por ejemplo, ni siquiera puedo determinar de qué pueblo es, o si sé de qué pueblo es, pero no hay más documentación, puedo querer contextualizarlo, pero no voy a poder, ¿no? Porque las fuentes te ponen un límite. Eso es muy importante, ¿no? Y ahí obviamente no tiene uno que frustrarse, no tiene uno que hacer lo que sí se puede hacer, ¿no? Regresando aquí a este documento, ¿no? Es interesante porque es un documento que nos habla de pleitos de jurisdicciones, ¿no? En este caso, digamos, en la Sierra Tarasca, en el centro de Michoacán, había un pleito después de la llegada de los españoles entre Pómaco, Aranza y Sidina, ¿no?, que se disputaban la categoría de cabecera de toda la región, ¿no? Los españoles no lo pudieron resolver, entonces, digamos, pusieron a los tres como cabecera, pero obviamente los pueblos entre sí empezaron, digamos, siguieron peleando porque dicen que esto no reflejaba la situación en la época prehispánica, ¿no? Y de repente presentan documentos como este, ¿no?, en que vemos al pueblo de Aranza y todos sus sujetos, ¿no?, para indicar que Aranza, ¿no?, es el asentamiento más importante, ¿no?, a la hora de la llegada de los españoles, ¿no?, representados aquí, ¿no?, y también en la época prehispánica, porque aquí ustedes ven las yácatas, ¿no?, las pirámides, y incluso, digamos, el típico encuentro, ¿no?,
la marcación esta, digamos, de la fecha de cero, digo yo siempre, ¿no?, del encuentro entre los españoles y los indígenas, ¿no?, que es como un rompimiento, ¿no?, digamos, es una indicación muy importante en los documentos indígenas, le llegan a los españoles, ¿no?, para marcar el antes y el después, ¿no?, y en este caso también, digamos, quieren indicar que hay continuidades, ¿no?, o sea, que ya llegan ellos la cabecera, antes le llegan los españoles y después, ¿no?. En este caso, ven ustedes también la indicación de un pleito entre los franciscanos, ¿no?, y los clérigos del obispado de Michoacán, ¿no?, que sabemos por los documentos, en los archivos, que realmente sí se efectuaba, digamos, en este pueblo, y aquí también fueron mencionados para indicar la antigüedad del pueblo de Arganza como centro evangelizador en la propia región. Y ya llegamos a la categoría pues más polémica, ¿no?, que ya mencionó el doctor Javier Nogués, ¿no?, por los títulos primordiales, ¿no? Y de estos, digamos, tenemos bastantes en Michoacán, muy pocos de índole pictográfico, ¿no? La mayoría son documentos alfabéticos, ¿no? Yo me he metido más a los documentos pictográficos, ¿no? Pero también ya estoy reuniendo cada vez pues más títulos para por lo menos, digamos, hacer como un análisis comparativo estilístico, ¿no? Y luego, digamos, poder meterme con cada uno de esos documentos para hacer una pequeña, digamos, historia de la tenencia de la tierra en cada lugar, y ver cómo esos documentos se insertan en este panorama histórico, ¿no? Los títulos primordiales, ¿no?, que en el contexto michoacano muy probablemente son de fines del siglo XVII y en el transcurso, digamos, del siglo XVIII, ¿no? Más aparte algunos documentos que los hermanos Barrera, que creo que también estuvieron aquí en el Colegio Mexiquense, ¿no?, descubrieron que son algunos títulos pues elaborados hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?, que es algo bastante novedoso, ¿no?, que de repente pues sale un corpus tan amplio, ¿no? Ellos lo publicaron y también se publicó en un libro junto con Etelio Ruiz por parte del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Ahí vienen, digamos, muchos de esos documentos ya más tardíos. Esos documentos son más tempranos, ya son del, ¿no?, siglo XVII o siglo XVIII. Para un historiador, obviamente, pues a mí me da cosa tener que dar estas indicaciones temporales tan vagas, ¿no?, y no poder darle pues una fecha, digamos, más concreta, ¿no? En este caso, digamos, pues fue imposible. ¿Qué nos pintan esos documentos? ¿No? Un énfasis en el territorio aquí, indicado, ¿no?, el pueblo de Nahuatzin en el centro, y luego una serie de personajes, ¿no?, que están haciendo actos de delimitar las tierras, de clavar flechas, ¿no?, en los límites para reclamar el territorio para el propio pueblo, ¿no? Una fecha, 1521, ¿no?, que es interesante, ¿no?, porque obviamente en 1521, pues en Michoacán todavía no habían llegado los españoles, digamos, a tomar ahí por las riendas, ¿no? Entonces, digamos, aquí se manejan fechas más bien del centro de México, que también es interesante, ¿no? Son fechas más simbólicas que fechas reales en ese sentido, ¿no? El encuentro entre los españoles y los indígenas lamentablemente están en esta parte de esta huida, ¿no? Referencias a los pueblos prehispánicos, ¿no?, en distintas partes del documento, y al traslado de la población del cerro al nuevo pueblo, digamos, en el valle, ¿no? Es el documento de Nahuatzin, ¿no? Es interesante porque en este caso, digamos, ese título de primordial, ¿no?, que habla del territorio de Nahuatzin, el pueblo lo perdió hacia fines del siglo XIX, ¿no? Cuando a principios del siglo XX tienen que presentar evidencia, digamos, de su tenencia en la tierra, ¿no?, en los procesos postrevolucionarios, ¿no?, no encuentran el título, ¿no?, y pues se elabora uno nuevo, ¿no? Entonces sacan un documento, digamos, en escritura alfabética, ¿no?, una historia, digamos, fantástica, ¿no?, en que ellos, digamos, dicen que, pues bueno, así es como se fundó nuestro pueblo, ¿no?, y eso lo presenta en la reforma agraria, ¿no?, y se olvidan de este lienzo, digamos, fue completamente olvidado. Entonces, cuando empezamos a estudiar el lienzo, fue muy interesante compararlo con esta nueva versión, ¿no?, porque se ve, digamos, que ahí, si bien el nuevo documento no tiene el mismo objetivo de comprobar la antigüedad del pueblo y la tenencia de la tierra, ¿no?, pues es un documento pues muy reciente, ¿no?
No es un documento de tradición muy antigua. No tiene nada que ver con este documento, ¿no? Con este documento pictográfico, ¿no? Y eso también a mí me enseña, ¿no? Que esta historia indígena que algunos han propuesto, digamos, que son como que una historia indígena, digamos, más o menos monolítica, ¿no? Es muy dinámica y también pragmática, ¿no? También hay que ver, digamos, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué ocuparon estos documentos? ¿Para qué utilizaron estas narraciones? ¿No? Y cuando vemos los fines, de repente nos damos también cuenta por qué, entonces de repente cambian, ¿no? Si el fin lo justificaba, pues hacen ajustes, ¿no? Y pues yo creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Lo hemos visto también, digamos, en otros contextos no indígenas, ¿no? Entonces yo ahí a veces siento que en algunas discusiones no se quiere, digamos, llegar al grano, ¿no? Dice que no, la historia indígena ahí, digamos, no hay problema, no hay esas falsificaciones, no hay ajustes, ¿no? Con fines pragmáticos, pero sí los vemos, ¿no? En el caso de este documento lo pude ver muy de cerca, ¿no? Y eso para mí precisamente, digamos, si hay una resistencia, ¿no? Bueno, ya ahorita ya me voy a mover en terreno muy pantanoso y difícil, pero bueno, es mi opinión personal. Si hay una resistencia, ¿no? Pues para mí la resistencia refleja en ese tipo de documentos, ¿no? Cómo, digamos, ellos insertados en esta sociedad novohispana, digamos, partícipes de esa sociedad novohispana, ¿no? Luchan, ¿no? Participan y intentan también, obviamente, pues obtener sus ventajas en distintos momentos, ¿no? Incluso con la creación de documentos que no se basan en una tradición ancestral, ¿no? Pero estoy hablando a partir del caso michoacano, ¿eh? Entonces vamos a partir de lo que me dicen los documentos, ¿no? No pretendo decir que eso es el caso en todo. Otro título primordial, ¿no? El lienzo de Poacuaro, ¿no? También quienes animan, es un documento que no se ha estudiado todavía, ¿no? Es un documento que todavía espera estudio. Los títulos primordiales constituyen un género muy polémico, ¿no? Donde los académicos pues, no nos hemos podido poner muy de acuerdo. Por ejemplo, yo personalmente, pues les voy a dar mi opinión personal, ¿no? Para mí, esos documentos, por lo menos los documentos michoacanos que yo veo, fueron hechos con el fin expreso de ser presentados en corte. Yo no creo que su presentación en la corte haya sido un accidente, ¿no? O algo secundario, ¿no? Esos documentos fueron hechos, digamos, con un propósito de demostrar la antigüedad del pueblo, ¿no? La coherencia del pueblo, la unidad del pueblo, y obviamente, sobre todo, su tenencia de la tierra, por lo menos en el caso de esos documentos michoacanos. Y si estos procesos implicaban falsificación, pues lo hicieron a sabiendas. No fue un error tampoco, como algunos académicos dicen, ¿no? Si recurrieron a la falsificación solamente en situaciones de extrema necesidad. Dije, no hay que subestimar. No hay que subestimar tanto, digamos, a los pueblos, ¿no? Obviamente, si había un fin pragmático, no estaban los documentos disponibles, ¿no? Y viajaban estos pintores de títulos por la región y se les podía pagar una módica cantidad o no tan módica cantidad para que elaboraran los títulos, lo hacían, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos obviamente los artífices de títulos que estudió Stephanie Wood, pero también está en Michoacán, el Chiquisnaquis, ¿no? De la Pirat, que también, digamos, pues hacía sus títulos, ¿no? Y eso también en el caso michoacano nos explica la gran diferencia entre los documentos. Hay documentos preciosísimos, ¿no? Elaboradísimos, que vamos a ver al final, y otros documentos relativamente muy sencillos, ¿no? Obviamente tiene que ver con el acceso a los datos, el acceso a los especialistas, ¿no? Y también obviamente la naturaleza del pleito en que lo presentaron. Yo me he dado cuenta que muchos de los títulos que he estudiado, ¿no? ponen énfasis en determinados límites del pueblo, ¿no? Y ahí me doy cuenta que esos son precisamente los límites, ¿no? para lo cual el documento fue elaborado, ¿no? Y ahí están los pleitos, ¿no? Nada más que no siempre se puede, porque muchas veces los títulos no se mencionan en los documentos jurídicos que sobreviven hasta nuestros días, ¿no? Pero en algunos casos sí se ha podido hacer, ¿no? Pero digo, aquí también matizo, estoy hablando desde la situación michoacana, ¿no? No puedo pretender que lo mismo opera en el caso de los Techaloyen, porque desde los Techaloyen obviamente es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, como aquí bien, ustedes aquí tienen los especialistas, ¿no? Como bien ellos han dejado en claro, eso no los ponemos, ok, sí, son obviamente también son tipos de títulos, pero tienen también sus propias características, ¿no? Entonces lo que yo ahorita estoy diciendo es desde la situación michoacana, ¿no?
Y también es una discusión que nos llevaría horas, ¿no? Hablar en detalle, ¿no? Otros títulos: el Códice del Jarácuaro, no estudiado todavía. El lienzo de Comachuel, no estudiado todavía, ¿no? Este lienzo es uno de los pocos, junto con este, ¿no?, que todavía se conserva en las comunidades de origen, ¿no? Jarácuaro en el lago de Pátzcuaro, Comachuel en la sierra Tarasca, ¿no? Hay un alumno que apenas va a ingresar ahorita a nuestro programa que quiero que lo trabaje. Él es de Comachuel, es purépecha hablante, y yo creo que él podría hacer un buen estudio diacrónico, ¿no?, y sincrónico comparativo también, ¿no? Pero debo decir que como nuestro programa está en tradiciones, ¿no?, para mí es la primera vez en 15 años, ¿no?, que llega alguien que quiera trabajar un lienzo, ¿no? Y dice, bueno, pues bueno, se queda uno contento, pero nos hace falta quizá, digamos, un programa más centrado en esos documentos, ¿no?, que en el Colegio de Michoacán no hemos podido. No hemos podido armar un programa de historia porque ya están todos los cajones ocupados, ¿no? Entonces, más que nada, lo que uno hace como ilustrador es ajustarse a lo que trabajan los colegas, ¿no? Pero tiene su precio, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que ustedes aquí, pues sí pueden desarrollar pues más trabajo con los alumnos, porque yo creo que es esencial, ¿no? Es esencial. Ojalá que nosotros también en Zamora algún día lo podamos hacer, ¿no?, tomando el modelo de ustedes. Bueno, termino con estos que son los más elaborados, ¿no?, que son los títulos de Carapan, ¿no? Son varios, ¿no? Son varios documentos pictográficos y también un documento alfabético en lengua española, muy probablemente una traducción de un texto originalmente escrito en purépecha, ¿no?, que fue publicado por Nicolás León, ¿no?, y cuyo original, digamos, ha perdido. Ese texto alfabético, digamos, que se llamaba el Códice Plancarte, ¿no?, porque era su amigo, el obispo Francisco Plancarte Navarrete, ¿no?, también era arqueólogo. Él tenía, digamos, este texto alfabético, ¿no?, y actualmente su transcripción original está en Coahuila, ¿no? Cuando todo estaba tranquilo, un día, digamos, pude ir a Coahuila y ver, digamos, la transcripción, porque Plancarte, todos esos documentos fueron destruidos, dispersidos, vendidos después de que él tuvo que huir de México, ¿no?, después de la Revolución, ¿no?, por los movimientos pues antirreligiosos, ¿no? Y pues muchos de sus documentos se perdieron, pero afortunadamente poco a poco están apareciendo documentos en distintas partes de la República, ¿no? De repente en Monterrey, Saltillo, ¿no? Eso da gusto, ¿no? O sea que todavía aparecen documentos. Estos lienzos de Carapan ya no están en la comunidad, ¿no? Ya están en el Museo Regional Michoacano, en Morelia, y este documento está ahorita en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, ¿no? ¿Por qué está ahí? Porque ese documento fue publicado por Cuevas en la Historia de la Iglesia de México, como lienzo de Pátzcuaro, ¿no? Y estaba en una colección particular en Zapopan, ¿no? Y cuando en los años 90 lo fui a ver, casi me dio un ataque de entusiasmo, y al dueño le asustó mucho. Y dice, pues si usted me dice que el documento es tan importante, pues ya no lo quiero tener, ¿no? Yo dije, pues dónalo al museo, a Lina, ¿no? Y pues él decidió, pues, donarlo a la iglesia, ¿no? Como pues él era sacerdote, entonces dice, pues no, se queda en nuestras manos. Entonces decidió donarlo a Morelia, y Morelia dijo, pues bueno, si eso se llama lienzo de Pátzcuaro, pues llévelo a Pátzcuaro. Ahorita está en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Es un documento genial, ¿no?, muy bien conservado, ¿no?, que nos pinta los linderos de Carapan, aquí, ¿no?, sus ojos de agua, ¿no?, y luego algunos sucesos históricos, ¿no? Lo interesante es que los ojos de agua, digamos, están relacionados con miembros del linaje de los Bakusicha, ¿no?, de los reyes prehispánicos, como los posibles fundadores, digamos, ¿no?, patrones, digamos, de estos ojos de agua, ¿no?, para indicar la antigüedad, digamos, del territorio y de los recursos acuáticos, ¿no? Luego ustedes ven la típica escena del encuentro entre españoles e indígenas, ¿no?, tampoco, digamos, podría faltar. Y, bueno, aquí eso es interesante, ¿no?, porque es, digamos, la imagen de Felipe III, ¿no?, y su cónyuge,
¿no? Representados de una manera muy poco occidental, ¿no? O sea, muy indigenizados, ¿no? Probablemente tomaron, digamos, ejemplos y los reinterpretaron, digamos, a su propia manera, ¿no? Para hacer esto. Y ustedes ya lo habrán visto, el escudo. ¿Y este escudo dónde lo vemos? En Tzintzuntzan, ¿no? Vimos ya este escudo, ¿no? Del águila en posición heráldica, aunque ahorita con las alas levantadas, ¿no? Y el sol que lo alimenta, digamos, a su pico, ¿no? Y eso es interesante porque esto nos podría indicar que el que hizo estos títulos tenía documentos de Tzintzuntzan. A lo mejor era un noble de Tzintzuntzan, el autor, digamos, de estos títulos, ¿no? Y se justifica, aquí ponen el escudo, ¿no? Pero en los títulos alfabéticos dicen, sí, porque Carapan era otro Tzintzuntzan, ¿no? Y con esta frasecita legitiman el uso, digamos, del documento de Tzintzuntzan y también la mención de todos los reyes del linaje Bakusecha del propio Tzintzuntzan, ¿no? Esos documentos fueron utilizados más o menos a principios del siglo XVIII cuando se querían hacer las composiciones de tierras, ¿no? Entonces, digamos, Carapan primero en el pleito, primero en los procedimientos jurídicos dice, pues nosotros no tenemos nada de títulos, ¿no? 14 días después dicen que bueno, hallamos los títulos verdaderos, originales de nuestro pueblo, ¿no? El pueblo vecino Richán dice que no es cierto, que ellos nunca tenían títulos, entonces se queja mucho, ¿no? Y dice, pues los de Carapan se lo inventaron, ¿no? Pero lo que tenemos, obviamente, es ya el resultado material, ¿no? De estos títulos, ¿no? Que todavía, digamos, existen hoy en día, ¿no? Y es interesante porque como consecuencia de mi estudio de estos títulos, ¿no? Llevé fotografías de regreso, ¿no? Y algunas personas, digamos, lo retomaron, sacaron el escudo, ya lo utilizan como escudo, digamos, de Carapan. Algunos han estado queriendo utilizar los documentos para ayudar el movimiento de independizarse de su cabecera chichota, porque el chichota es su cabecera mestiza, ¿no? Entonces, de repente también uno ve que uno estudia estas comunidades, uno estudia esos documentos, pero tú mismo te vuelves parte de los sucesos, ¿no? No digo que te vas a estudiar a ti mismo, ¿no? Obviamente no, pero tú estás ahí, eres parte del cambio, ¿no? Eres parte del cambio, digamos, obviamente lo que después la gente hace, pues es también a raíz, digamos, de nuestra injerencia como investigadores, cuando uno trae los documentos de regreso, ¿no? Obviamente ahí entra toda una cuestión muy difícil, ¿no? Que también se prestaría para una clase, lo que es, digamos, pues cómo nosotros, ¿no? Podemos manejarlo con la ética profesional, la ética humana, digamos también, ¿no? Cómo podemos nosotros pues lidiar con esto, ¿no? Porque yo siempre he dicho, mira, esos documentos, pues ellos tienen el derecho de conocerlo, ¿no? Se les da una interpretación, pero esta interpretación no necesariamente es a favor de sus luchas, a favor, digamos, de lo que ellos quieren, ¿no? Porque obviamente ahorita pues hay todavía muchos comunidades que dicen, sí, quiero que me interprete el lienzo, pero que quede claro que nosotros vamos a ganar, ¿no? ¿no? O sea, aquí quiero yo ver que nosotros tenemos la razón, que esta parte es nuestra, ¿no? Y ya cuando uno dice que no, ¿no? Obviamente, pues bueno, pues hay cierta decepción, ¿no? O incluso, digamos, pues si tú elaboras un libro, un artículo, la gente retoma de este artículo, de este libro, lo que a ellos les conviene, ¿no? Pero eso es legítimo, yo creo que sí, ¿no? Nosotros no podemos controlar la recepción, sí debemos tener cuidado, obviamente, ¿no? Porque creo que ningún estudioso quiere de repente pues entrar ahí también en algún periódico por instigador, ¿no? Por revoltoso, ¿no? Por echar leña al fuego, ¿no? Y eso sí, pues es una de las partes, digamos, obviamente, pues muy difíciles. Cuando yo llegué a Michoacán había muchos pleitos de tierras, todavía los hay, ¿no? Pero lamentablemente, pues ya ahorita es un pleito mayor, ¿no? Un problema mayor que es, pues el crimen organizado, ¿no? O sea, si antes eran los pleitos de tierras, ¿no? En los pleitos, sobre todo por los bosques, ahorita pues ya hay otro factor que es el crimen organizado, y ahí, pues para hacer trabajo de campo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en muchas partes, digamos, es imposible, ¿no? Es imposible.
Pero esa situación cambiará, ¿no? Por lo menos según el presidente, así que bueno, vamos a depositar la fe en él, ¿no? Esa es otra versión del mismo lienzo, ¿no? Que en este caso sí se pone el lienzo de Carapan, porque es conocido como tal, que está en el Museo Regional Michoacano. Aquí el territorio ya está en los alrededores, ¿no? Y todas las mismas escenas históricas agrupados al interior, ¿no? Aquí el águila, ¿no? Con el sol, ¿no? Felipe III, el encuentro entre españoles y indígenas, ¿no? Los ojos de agua con sus fundadores, ¿no? Y aquí también los ojos de agua que hay pues hasta hoy día, digamos, en este pueblo, ¿no? Entonces estos documentos jugaron un papel en los intentos de Carapan, ¿no? Para legitimar sus propias tierras, su propia tenencia de la tierra y también su antigüedad como pueblo, ¿no? Y también fueron ya en aquella época utilizados para intentar separarse de su cabecera chichota, ¿no? Y ahí es interesante porque vemos un uso original en el siglo XVII, ¿no? XVIII, ¿no? Un movimiento separatista, ¿no? Y hoy, ¿no? Fines del siglo XX, principios del siglo XXI, todavía la gente, digamos, retoma esos documentos antiguos con los mismos fines, ¿no? Eso también a mí se me hace fascinante si podemos ver cómo esos documentos del pasado todavía tienen injerencia en el presente, ¿no? Y en esos documentos de los pueblos muchas veces sí lo podemos hacer, ¿no? En otros muchos casos no, ¿no? Pero en estos casos donde hay una continuidad en los pleitos de tierras, hay una continuidad en la presencia de pueblos indígenas, pues sí, digamos, se presta para hacer un enfoque, digamos, diacrónico, ¿no? Abarcando peligros de larga duración, ¿no? Pero no se puede hacer con cualquier documento, ¿no? Ese es otro de la misma serie, ¿no? Ese es un dibujo de Nicolás León, el documento original se perdió, pero como ustedes pueden ver, ¿no? El sol, el águila, aquí el águila bicéfalo, ¿no? Los reyes, digamos, del linaje de los Wacusichas, ¿no? Y aquí en este ejemplar, ¿no? Se proyectó también un rey, y que no encontramos en ninguna otra fuente, que es el rey Carapo. Carapo como el rey que fundó Carapan, ¿no? Es el rey, ¿no? cuyo antropónimo da inicio, digamos, al topónimo de la comunidad de Carapan. También es muy característico, digamos, de los títulos primordiales, ¿no? Entonces este documento pertenece al corpus de los títulos de Carapan y también, digamos, lo hemos estudiado extensamente, también con una parte, digamos, etnográfica, ¿no? No todos los títulos, digamos, los hemos podido estudiar, digamos, a partir de la etnografía. Algunos fueron más bien estudios de cubículo, pero también tiene que ver precisamente con lo que yo les estaba platicando, ¿no? Que no todos los pueblos se prestan para hacer una etnografía, sobre todo en los pueblos donde ahorita hay muchos pleitos de tierra, ¿no? El documento que les mostré de Comochuel, ¿no? Que va a trabajar un alumno que apenas aceptamos hace una semana, ¿no? Entonces a partir de octubre le va a trabajar. Ese documento también todavía está siendo utilizado en un contexto de un pleito entre la comunidad de Comochuel y la comunidad de Tingamato, ¿no? Comochuel es indígena, Tingamato es mestizo, con mucha producción de aguacate, y los aguacateros son muy poderosos y se están subiendo al cerro del pueblo indígena, ¿no? Entonces ahí también, digamos, con este alumno que es originario de Comochuel vamos a tener que trabajar muy bien, porque él obviamente como miembro de la propia comunidad y como ex representante de la misma comunidad obviamente también tiene que medir, ¿no? Y tiene que distinguir muy bien entre lo que son sus intereses y sus deseos como miembro de la comunidad y lo que es la objetividad académica, ¿no? Y pues va a ser muy interesante para ver, digamos, cómo se desenvuelve en este esquema, ¿no? Pero pues yo no dudo que le vaya a ir bien, porque es alguien que también pues domina muy bien la lengua, entonces aquí se puede hacer un estudio diacrónico muy, pues muy interesante, ¿no? Siempre y cuando él sepa distinguir, ¿no? Los intereses políticos, ¿no? De obviamente los intereses académicos, ¿no? Porque de repente hay un problema. Creo que en muchas discusiones que a veces tenemos los académicos están, digamos, de fondo también intereses y visiones políticas, ¿no? Ciertas ideologías, ¿no? Que de repente causan muchos pleitos. Yo también siento que en el caso de los títulos primordiales también tenemos este problema, ¿no? Que hay ciertas posturas que me parecen ser muy políticas, ¿no?
y no 100% académicos, ¿no? Pero bueno, ahorita pues no nos podemos meter en esto. Como ustedes pueden ver, hay entonces una amplia diversidad de documentos pictográficos, ¿no? Hay otra cantidad de documentos no pictográficos, pero escritos, digamos, en la propia lengua indígena, que también se están trabajando, que hoy, digamos, pues no traje, ¿no? Salvo uno, ¿no? También hay otros documentos del siglo XVI, sobre todo del siglo XVII, en lengua tarasca, que pues hemos estado trabajando, ¿no? Yo junto con una lingüista que es Cristina Monzón, es especialista, digamos, en el purépecha del siglo XVI, ¿no? Y que obviamente pues también tienen una relación con las pinturas y tiene la misma validez, digamos, en cuanto a nuestras reconstrucciones pues históricas, ¿no? Lo que también quisiera yo enfatizar es que si bien nosotros ponemos énfasis en los documentos indígenas, ¿no? Las pinturas indígenas, obviamente uno también pues se mete de lleno a lo que son pues los otros documentos, ¿no? Entonces digamos, yo creo que el historiador en primer sentido es historiador, ¿no? Digamos, se mete a todos los documentos, si bien enfatiza los documentos de carácter indígena, no deja de lado los otros documentos, ¿no? Esta antigua discusión entre, ¿no?, los colonialistas y los indianistas, pues ya, ¿no?, ya se rebasó por mucho, ¿no? Yo creo que ahorita ya no podemos decir que está vigente, ¿no? Realmente el campo es muy amplio, ¿no?, muy exigente, ¿no? Pero no podemos, obviamente el etnohistoriador no es separatista, no es que el etnohistoriador solamente se interesa en lo que son documentos indígenas, ¿no? Necesariamente tiene que tomar en cuenta la totalidad de la documentación para abarcar también este contexto sociohistórico que les platiqué al principio, ¿no? Bueno, ya abusé mucho de su paciencia, llegué tarde y encima me paso de la hora, ya no van a creer nunca que los holandeses son puntuales, entonces ya les voy a ceder la palabra. Más bien espero que haya quedado claro, ¿no?, y no demasiado accidentado como mi viaje. Y pues bueno, me quedo a su disposición por preguntas, comentarios, y también después si hay preguntas, también por correo electrónico, ya lo vieron al principio, pues siempre me podrán escribir, ¿no? O sea, para eso estoy. Y muchas gracias. Hola, gracias por su plática, y mi pregunta sería, bueno, me gustaría saber su opinión respecto a este punto que comentaba hace un momento sobre cuál sería el origen de esta tradición de presentar estos documentos con una historia que legitime ante ciertas autoridades pues sus derechos, ¿no?, de los pueblos. O sea, para usted, ¿cuándo nacería esta tradición? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que ya de alguna manera, yo creo que ya en la época prehispánica, ¿no? Digamos, vemos obviamente ahí los códices, algunos códices del centro, del sur de México, donde ya vemos la importancia que tenían ciertos linajes, ¿no?, ciertos miembros de linajes para demostrar, digamos, su origen y sus derechos, ¿no?, para que quedara claro pues quiénes eran los que tenían que obedecerlos, ¿no?, quiénes les tenían que pagar tributos, qué cantidad de tributos, ¿no? Yo creo que en ese sentido obviamente la escritura pues tiene que ver con el origen del Estado, ¿no? Hay una complejización, digamos, de la sociedad, ¿no?, una creciente estratificación donde obviamente pues estos propios sistemas de escritura pues juegan pues un papel importante, ¿no? Y eso lo vemos. Sin esos documentos no podrían pues demostrar, justificar y legitimar obviamente el status quo político, ¿no? Y muchos de esos documentos no solamente se utilizaban nada más para ellos mismos, sino también fueron presentados en público, fueron bailados, fueron cantados, ¿no? Eran documentos cuyo contenido también se utilizaba probablemente en un tipo de performance, ¿no? Si bien me acuerdo, digamos, de los estudios de Martin Jansen y obviamente de otros que también han comentado al respecto. Lo mismo pasa en la época colonial con los títulos primordiales. Muchos títulos primordiales también han jugado un papel en un performance, ¿no?, un ritual, digamos, más amplio, ¿no? Y
todavía lo vemos, si no mal me acuerdo, con los documentos de Petlacala en Guerrero, ¿no? Sí, entonces digamos ahí vimos que los documentos siguen jugando, digamos, pues papeles muy parecidos. Obviamente los contenidos cambian, ¿no? Porque los argumentos de esa legitimación, ¿no? Pues también cambian a través del tiempo, ¿no? Se tienen que ajustar porque las coyunturas pues cambian, ¿no? Y en ese sentido se puede decir, ¿no?, que los títulos primordiales, ¿no?, en algún sentido sí siguen una tradición ya iniciada con otro tipo de documentos, incluso documentos prehispánicos que hablan del origen del Altépetl, ¿no? En ese sentido sí hay una línea que se puede seguir, ¿no? Por lo menos creo que en el centro de México está muy claro, ¿no? En Michoacán no, porque yo no puedo decir, no puedo comparar con ejemplares prehispánicos porque no los hay, ¿no? Entonces esta necesidad, digamos, de legitimar a través de escritos, pues siempre ha existido, desde el principio, digamos, de estos sistemas escriturales, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Nuestros alumnos que hemos también rondado algunos de los tópicos que hoy has estado observando con gran cuidado en los ejemplos michoacanos, ¿no? En los ejemplos de los michoaque, como les llamarían los nahuas. A ver, por ahí, Nadia. Sí, yo tengo una duda, y esa duda siempre la he tenido desde que estuve en la licenciatura. Para usted, ¿cuál sería la definición de título primordial? ¿Y qué características tendrían estos documentos? Porque, bueno, yo he tenido más acercamiento con los títulos del centro de México, y los pocos que yo conozco se caracterizan por tener un contenido más de escritura y muy poca imagen o parte gráfica, y con lo que usted nos está mostrando el día de hoy, es una parte más gráfica. Entonces, ¿cuál sería, digamos, esa definición que usted trabaja o tiene como más, definida respecto a eso, y cuál sería el contraste con los documentos del Centro de México? Sí, mira, te agradezco mucho la pregunta. Con esta pregunta llegas al grano, ¿no? Porque creo que todavía hay discusión, ¿no? Y me acuerdo de este buenísimo seminario que tuvimos aquí hace 2 años, ¿no? Que fue realmente genial, en que, digamos, empezamos a discutir sobre documentos pictográficos y también, digamos, un segundo día sobre los títulos. De ahí, digamos, había también pues ciertas diferencias en cuanto a la opinión, ¿no? Porque hay algunas gentes que dicen que el término título primordial es apenas del siglo XIX, ¿no? Y otros que dicen que el término también ya aparece en documentos más antiguos, incluso del siglo XVII, ¿no? En el caso michoacano te puedo decir que el término título primordial no aparece en documentos antes del siglo XIX, ¿no? De repente vemos lo que me he encontrado en las documentaciones que hablan de títulos originales, eso me gustó mucho, títulos verdaderos, ¿no? Para, digamos, indicar que esos son los documentos pues de más veracidad, ¿no?, para los pueblos, ¿no? En el caso de primordial, ¿no?, también lo indica, son los primeros títulos, ¿no? Son títulos, pero los primordiales son los más antiguos, digamos, que hay. En ese sentido, podría uno argumentar que, por ejemplo, un lienzo de Jucotacato, ese documento de las minas, pues también podríamos decir que es un título primordial. Es un título de minas, ¿no?, pero más antiguo que hay, entonces el título primordial, ¿no? Generalmente en la literatura, el título primordial sí se ha utilizado antes que nada para esos documentos cuyo contenido trata de la fundación de los pueblos y de la extensión, digamos, de sus tierras territoriales, ¿no? O sea, que nos habla de la fundación del pueblo en un pasado lejano y de la composición, digamos, de sus tierras por estos señores prehispánicos y otros, digamos, descendientes coloniales, ¿no? Y generalmente también, digamos, se caracterizan por cierta estructura, ¿no? Digamos, donde de repente hay una mezcla, digamos, de personajes de épocas distintas, de sucesos también, digamos, de épocas distintas que son de alguna manera mezcladas, ¿no? De tal manera, ¿no?, que esta
misma estructura, digamos, algunos investigadores de hace algunas décadas les llevó a decir que por eso son documentos problemáticos, ¿no? Porque no siguen una estructura, digamos, cronológico occidental, ¿no? Y este mismo argumento para otros investigadores es precisamente un indicio que son documentos muy indígenas, porque no siguen estos patrones, ¿no? Y ahí te puedo comentar, digamos, que en el caso michoacano, digamos, me encuentro algunos títulos que son, pues casi, digamos, parecen ser documentos escritos, digamos, por los oficiales españoles, ¿no? De un contenido totalmente distinto. Y también me encuentro estos títulos más tradicionales que ahorita, digamos, te estoy comentando. Entonces, también en lo que ahorita pretendo hacer, pues voy a ver, digamos, un abanico mucho más amplio y mucho más diverso de lo que antes yo me había imaginado, porque yo también tenía una visión más reducida de los títulos. Pero mientras más títulos ves, menos se mantiene esta imagen. Entonces yo creo que ahí también, y aquí pues bueno, quedó muy claro en este evento, ¿no?, de hace 2 años, que hace falta todavía mucho trabajo, muchos estudios, ¿no? Debemos, digamos, estudiar documentos individuales, ¿no?, de ser posible en su contexto sociohistórico, pero también no dejar los estudios comparativos. Hay mucho camino, digamos, por delante y sobre todo, bueno, para ustedes, ¿no?, que son más jóvenes que yo, tienen más tiempo por delante, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay un terreno bastante interesante donde pueden contribuir mucho, ¿no? Y también, digamos, es relativamente, digamos, acceso fácil en el sentido, digamos, yo siempre uso, pero no sé si se me permite, siempre uso el ejemplo de la epigrafía maya, ¿no? Donde digo, pues si yo quiero meterme al campo, ¿no?, pues a lo mejor primero tengo que leer 10 años antes de poder llegar, digamos, al límite y poder quizá, digamos, intentar contribuir, ¿no? Los sistemas escriturales, digamos, de otras áreas, ¿no?, todavía pues hay mucho terreno virgen, ¿no?, mucho por trabajar, muchos documentos, muchas cuestiones que todavía se pueden atacar, ¿no? En cuanto a la diferencia entre los documentos michoacanos y los del centro de México, pues bueno, obviamente los contenidos, ¿no?, los personajes que se mencionan, el área geográfica obviamente es muy distinto. Yo creo que ahí los documentos del centro a veces me parecen tener una profundidad histórica, digamos, mayor, ¿no? Se remiten de repente a personajes que también vemos en documentos prehispánicos. En el caso michoacano no puedo demostrar esta profundidad histórica porque no tengo documentos prehispánicos. Entonces, no puedo decir que yo creo, pero puede venir un colega y decir, pues sí, tú crees, pero demuéstramelo, ¿no? Entonces, digamos, no puedo, y tampoco puedo inferir que debe haber sido la misma situación que en el centro de México, ¿no? Porque ahí también, digamos, podrían acusarme de nahuacentrismo, ¿no?, que es en el occidente es algo que les duele mucho, ¿no?, de repente, ¿no? O sea, que si haces, como yo, de repente, demasiadas comparaciones con el centro, como que dices, pero a ver, no, pues tú tienes que ver el occidente desde el occidente. Y dices tú, pues sí, pues si no hay fuentes, ¿cómo se hace, no? Además, ahí creo yo, digamos, en lo que dijo López Aste, ¿no?, del núcleo cultural mesoamericano, que eso nos permite realmente utilizar las fuentes de una manera pues más amplia, más flexible, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, ¿sí? No te creas convencida, ahorita platicamos. Bueno, es que nadie apenas comienza su trabajo. Yo creo que esto va a ser muy enriquecedor respecto a ideas de comparación y contraste, ¿no? Porque pues finalmente todos son mesoamericanos, ¿no? Y de alguna manera beben de fuentes esenciales antiguas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Raimundo Martínez, nuestro estimado coordinador. Gracias. Hans, muchas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Muchos aspectos quisiera comentar uno de los aspectos que tú planteabas, el concepto de documento indígena. Tú estás diciendo, no solo es que lo hizo un indígena, sino también documentos generados en otros por personajes hispanos o de otros contextos, pero apropiados para un uso indígena, caben dentro de esa definición, y eso me parece pues que muy interesante. Es una buena propuesta, creo que nos amplía en el sentido también que anotabas de
estudiamos los problemas, no nos vamos a centrar en que si no tiene figuritas, si no tiene iconos, no es mi problema, ¿no? No es de mi incumbencia. Entonces, para ver la historia indígena en un sentido más amplio, pues hay que emplear fuentes muy diversas, pero además este matiz de fuente indígena a documentos que no necesariamente se gestaron por mano de un indígena. La pregunta es que ampliaras un poco esta forma de trabajar que tú tienes, en la que yo te diría es radicalmente distinto el análisis que hacemos de un documento escrito de uno que tiene imágenes. No, bueno, ahí es interesante, ¿no? Obviamente tengo que decir, mira, mi formación o deformación pues tiene que ver obviamente con mi alma mater, ¿no? Yo trabajé con Martin Jansen y pues bueno, pues él nos enseñó, ¿no? Él es obviamente especialista en documentos de Oaxaca, ¿no? Yo soy creo que el único rebelde, que no sé por qué, pero ya no me acuerdo bien, pero me quise ir a Michoacán, ¿no? Donde no pude aplicar todo lo que aprendí, ¿no? Porque obviamente son situaciones pues muy distintas, ¿no? Pero yo creo que si uno ve, digamos, los elementos, digamos, de la iconología, ¿no? Los pasos de la iconología, ¿no? Pues son básicamente los mismos pasos que la crítica textual, ¿no? Desde, por ejemplo, una disciplina como la filología, ¿no? Ya definidos desde el siglo XIX, ¿no? O sea, tienes el primer paso, obviamente, digamos, que es muy descriptivo. El segundo paso, obviamente, la identificación del género, de temas, de unidades temáticas. Y el tercer paso, ¿no? Que es, digamos, el paso final, es para qué se hizo el escrito, para qué se hizo la pintura, cuándo se hizo, quiénes lo hicieron, para qué lo utilizaron, el contexto, ¿no? El contexto sociohistórico, ¿no? Que es igual para una pintura, ¿no? Que para un texto alfabético, ¿no? Y también podemos decir que para muchos otros, incluso, digamos, obviamente de otros elementos de la cultura material, ¿no? Podemos también aplicar lo mismo, ¿no? Pero esos obviamente son los pasos idóneos, ¿no? Habrá muchos casos en que no podemos llegar a este último paso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no hay documentos suficientes. O a lo mejor, digamos, como yo vi de un compañero, ahí en Bonn, digamos, había un compañero que estudiaba, un ruso que estudiaba lo de la isla de Pascua, ¿no? Pues sí, él estaba muy con el sistema escritural, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es, digamos, es lo que ahorita puede trabajar, es lo que ahorita tiene que trabajar, él no va a poder llegar a los contextos, ¿no? Entonces también depende, digamos, del tipo de material, ¿no? Por eso digo, yo no soy tan dogmático, yo siempre digo, pues sí, hay estrategias idóneas, ¿no? Hay metodologías idóneas, ¿no? Pero hay que ver si te permiten las fuentes, ¿no? Tú puedes decir, tienes que hacer trabajo de campo, sí, pero si voy con ese documento a esta comunidad, lo primero que van a sacar es la pistola. Pues sí, ahí no puedes mandar, no puedes ir, ¿no? Ahí tienes que decir, ok, yo estudio el documento en mi cubículo, porque aquí el trabajo de campo, ¿no? O por ejemplo, cuando la geografía ha cambiado, digamos, rotundamente, donde ya no existen esos antiguos pueblos, ya son inundados, por ejemplo, por ciudades, como aquí pasa precisamente en la región, ¿no? Y ya no puede uno hacer lo mismo que uno haría, por ejemplo, en una comunidad ahí en el cerro de Oaxaca o en algún cerro de Michoacán, ¿no? Entonces creo que ahí también debemos ser pragmáticos y también reconocer de antes, pues, nuestras limitaciones, ¿no? Pero como tú dices, digamos, el análisis crítico, pues sí, o sea, pues es lo mismo, ¿no? Aplicarle a una pintura o un texto alfabético, ahí realmente no hay distinción, ¿no? Por eso creo que también podemos combinar también, digamos, obviamente la filología con la iconología, ¿no? O el método que sea, ¿no? Porque obviamente todos trabajamos de manera muy parecida, pero a veces las etiquetas que ponemos son distintas, ¿no? Y a veces cuando comparamos las etiquetas parece como de repente algunas escuelas de estudiosos son muy distintas, pero no, si uno ve el contenido no hay tanta diferencia, ¿no? Es más bien, digamos, por las etiquetas que a veces nos queremos poner o a veces que se nos ponen, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí, digamos, el método el método básico es el mismo, digamos, para pinturas y
y para textos, sí. Bueno, otros textos, porque pinturas también pueden ser textos, pero es una discusión sobre, yo digamos muchas veces digo, a mí me gustaría una definición de escritura más amplia, ¿no? Pero eso también, digamos, sí, implica también resistencia, ¿no? O sea, debemos ver, lo esencial es la relación con la lengua hablada, ¿no? Y por eso, digamos, yo también ya no le pongo códices y lienzos, le pongo pinturas indígenas, ¿no? También me salgo de ese discusión, porque muchos de esos documentos, ¿no? Para alguien, digamos, que trabaja al centro de México, pues diría, pues a mí me cuesta incluirlos en estas tradiciones de los sistemas escriturales, digamos, que conozco del centro, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Y obviamente yo desde mi ángulo, pues sí los quiero incluir, si veo, digamos, relaciones, ¿no? Y le pongo otra etiqueta. Entonces muchas veces es esto, ¿no? Sí. Pero bueno. Pues creo que ya es hora de comer. No sé, Hans, si respecto a este problema de las metodologías, sea recomendable el artículo de Michel Ludwig que publicó recientemente, ¿no? Porque precisamente estos son los problemas medulares que están enfrentando nuestros alumnas y alumnos y que finalmente en alguna medida no se ha escrito mucho o alguna otra fuente que nos pudiera recomendar. El artículo de Michel es uno de Juan José Batalla Rosado, donde habla del sistema tequila-marihuana surrealista, ¿no? Es los artículos donde se ha tratado este problema metodológico, pero no sé si tú conozcas algún otro texto que nos puedas recomendar particularmente a nuestros alumnos, ¿no? Sí, pues eso creo que son los básicos. Lo que les puedo pasar es el texto que publicó Martín Jansen sobre la etnoiconología en los años 80, ¿no? Ese también, digamos, podría ser, ¿no? Aunque van a ver, digamos, al leerlo, que ahí, digamos, el profesor Jansen sí relaciona también la pregunta académica también con ciertas cuestiones de compromiso político, ¿no? Digamos, de reivindicación de los grupos indígenas. Pero también, digamos, es su propia postura. En cuanto al texto de Michel Laurec, van a ver que ahí él maneja, me gusta mucho, pero lo que se ha discutido creo que mucho es la cuestión de que lo manejan escuelas y escuelas relacionadas con nacionalidades, y creo que esto sí no es digamos, no es lo óptimo, ¿no? Porque, digamos, yo creo que no se puede manejarlo así, ¿no? Porque, digamos, los investigadores en el pasado siempre han estado, digamos, relacionados, ¿no? Gente de diversas nacionalidades, de diversas universidades, han colaborado, hemos colaborado, estamos colaborando y seguiremos colaborando. Entonces yo creo que hay una división demasiado tajante de escuelas, no es muy operativo, ¿no? Él mismo ya ha llegado a esta conclusión, pero creo que también su idea era entrar de manera un poquito más provocativa, ¿no? A veces es bueno, ¿no? O sea, entras con unos argumentos fuertes para que todos los despertemos y iniciemos la discusión, ¿no? Entonces, pero es un buen texto, sí. Este texto, el de Juanjo y el de Martín Jansen, sí, una combinación, digamos, de estos, ¿no? Sí. Y probablemente, pero no sé si también haya textos por parte de los investigadores del CIESAS como Luz María Mojar, no sé si ella tenga algunos escritos sobre metodología, tendría que ver, pero puede ser que sí, ¿no? O Manuel Hermann, sí, ¿no? Manuel Hermann, ¿no? Sí. Es en el mismo número donde, no, en el otro número, aunque fue la redacción. Sí, ahora, sí, gracias. Pues nuevamente les agradecemos a nombre del Colegio Mexiquense su presencia y pues el esfuerzo que tuvo que hacer Hans para llegar. Nosotros obviamente no nos habíamos preocupado porque sabemos ahora de todos los avatares que representa moverse en las carreteras.